Bueno, Ronald, terminamos el episodio número 75 sobre el sueño. ¿Qué te pareció? Bueno, ha sido de verdad que una conversación súper interesante bueno, de explicar, ¿no? Todo el proceso que es el sueño. La gente probablemente se va a sorprender mucho de ver tantos detalles importantes y que se vienen dando desde la vida inútero y de qué otros aspectos de la vida cotidiana tienen un peso importante sobre el sueño. La verdad me voy súper complacido. Creo que lo abordamos desde bastante aristas y pues espero que logremos identificar si necesitamos ayuda en el sueño, logremos identificar nuestro propio sueño y lo logremos apreciar sobre todo. Sí, completamente. Y bueno, eso sí, es como vamos a comenzar este episodio. Bueno, ya lo terminamos, pero vamos a comenzar, ustedes lo van a comenzar, en el que hablamos sobre la importancia del sueño, sobre las facetas del sueño, las pesadillas, el soñar, qué es, los sueños húmedos, incluso cómo se desarrolla esto de la higiene del sueño, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y pues, ojalá que este episodio sirva a muchos para poder dormir tranquilamente. Así que comenzamos. Esto es Proyecto Chachalaca, episodio 75, El sueño con Ronald Argueta. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Hola, bien, aquí un poco agotado, pero con ganas de compartir con todos los que nos escuchan. ¿Día largo? Muy largo, pero ya casi acaba. Ok. Ya casi acaba. Vamos terminando febrero. ¿Qué tal el mes del amor y la amistad? ¿Cómo te fue? No sé qué decirte en torno a eso porque a veces siento que el tiempo pasa y no importa si es junio o julio, no sé, no ando en esas mediciones de temporales, ¿no? Ah, ok. Solo te puedo decir que el 2024 va con una carga de trabajo increíble, con muchas actividades que había quizás dejado un poco de lado antes, que van en torno a los formativos, a dar algunas conferencias o a compartir algunas actividades de redes con otros colegas de otros países. Entonces, con proyectos que se vienen y que pues como somos muy pocos, pues hay que apoyar ahí en lo que se pueda, ¿no? Ok. Bueno, comencemos por aquí. ¿Quién es Ronald Argueta? Como creo que lo habíamos conversado antes, que es difícil hablar de uno. Sí, correcto. Y uno que se mira tanto para adentro, ¿no? Nada, Ronald Argueta es un personaje súper afortunado que por cosas, por incidentes o por accidentes en la vida ha podido estar en lugares lejanos a donde nació y aprendió muchísimo de mucha gente y aprendió muchísimo de las costumbres y aprendió muchísimo también de lo que fue a hacer, de estudiar las ciencias de la salud, ¿no? Y pues nada, creo que tiene esa obsesión de dejar un granito de arena y también de salvar un poco no sé, tantas familias que necesitan un apoyo con las dificultades con sus bebés, con sus hijos y pues por ahí anda. Eso es como el diario vivir, ¿no? Ok. Y compartir también lo que uno sabe. Una de mis pasiones es compartir lo poquito que sé. Tú eres neurólogo pediatra. Sí, soy ¿Cómo neurólogo fue pediatra. tu desarrollo profesional? ¿Estuviste fuera del país? Sí, estuve casi 18 años fuera del país. Tuve la oportunidad de irme becado por la UES, la Nacional, a La Habana, a Cuba. En Cuba estuve 7 años. Bueno, poco menos. Creería que fueron 6 años y medio, un poco menos quizás. Y luego tuve la oportunidad de ir a Venezuela, donde creo que viví las etapas más constructivas de mi vida y no solo en lo profesional, sino en lo personal, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de hacer 3 posgrados y de trabajar un año en el Amazonas venezolano, que fue una gran experiencia. Y todos me preguntan, ¿lo quieres volver a hacer? Y yo, no, ya fue, fue suficiente. La verdad es que muchos recuerdos, mucha gente querida. Por suerte, yo te digo que sí soy de los que ve esa parte bonita. A mí sí las redes me sirven, me encanta porque conozco tanta gente en tantos lugares y una forma de saber que están bien, que todo bien, que te saludas, que te recuerdas de la gente, pues es esa, ¿no? No es tanto como para el ocio, sino más bien un poco para la nostalgia, quizás. Ok. Vamos a ver entonces. Fueron 18 años en el exterior. 3 posgrados. Comenzaste con medicina en Cuba. Sí, luego me fui, hice medicina, bueno, me fui un año, nomás graduado, me fui un año al Amazonas. Estuve un año en el municipio Manapiare,
Tuvimos la oportunidad de trabajar con muchos amigos, mucha gente muy buena ahí. Una experiencia de crecimiento muy dura, muy humana, mucho reto. Creo que ahí fue donde por primera vez tuve que aprender a ser líder. Me marcó mucho. Luego hice el posgrado de medicina familiar. Pues también era atender de todo, ¿no? Fue las últimas veces que atendía partos, porque no era de mucho de mi agrado esa área, pero bueno, los atendimos, estuvimos en muchas áreas, no solo en la pediatría, que ya la pediatría, desde antes de graduarme de médico, me había encantado. Yo decidí ser pediatra desde cuarto año de medicina. Dije, yo voy a ser pediatra, a mí los adultos me caen mal, o sea... Lo mío son los muchachos, los nenes ahí, la sinceridad, la franqueza, digamos, inocencia, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ese pensamiento concreto, ese pensamiento abstracto de ellos. Luego estuve en Caracas, me formé como pediatra y estando en pediatría, pues surgió la oportunidad de estudiar neurología y fue así, de una en otra, no hubo tiempo de descanso. Fueron 9 años continuos de formación, una tras otra. Me recuerdo que mi último turno de pediatría lo hice creo que un 30 de diciembre y ya el 1 de enero tenía que estar ya como en mi primer día de neurología, una cosa así pues. Fue una cosa tras otra. No hubo espacio para el descanso, para celebrar alguno de los logros. Luego esa formación en neurología, pues conocí gente muy conocedora, o sea, con unos conocimientos vastos. Y que algo que te decía previamente era que conocí ese lado bello y espectacular de Venezuela, que es su gente buena, su gente que quiere hacer las cosas bien, su gente que comparte lo que sabe, su gente que te brinda cariño, ¿no? Que te brinda apoyo, que te brinda, qué sé yo, ese vacío que la familia siempre te deja cuando estás lejos. Fue muy. Luego hice un cursito corto en Brasil, en Sao Paulo, un diplomado en neurodesarrollo y epilepsia. Y luego volví a Caracas un tiempo, pero ya con la idea de regresar. Regresé al país en el año 2017, pero al final, ¿no? Y bueno, nada, llevo acá la pandemia y el poco tiempo, estos pocos años. Y ese es mi recorrido, ¿no? Temporal. ¿Habías pasado más tiempo fuera de El Salvador que lo que habías vivido en él, prácticamente? Básicamente la mitad. Había vivido la mitad de mi vida afuera y la mitad la había vivido acá. ¿Qué te hizo querer regresar aquí? ¿La familia? Creo que definitivamente hay un nexo entre mi madre y yo que, a pesar de que no hablamos a diario, creo que está ahí, creo que es vigente, creo que es intenso, que creo que es un vínculo que me mantiene firme muchas veces, ¿no? Pero además siento que tenía esa idea de hacer algo distinto acá. Y creo que por ahí, con algunas cosas que estamos haciendo, estamos dejando algún granito de arena para que las cosas, por lo menos para estos niños con dificultades, pues sean un poco distintas. Ok, tremendo viaje que has pegado por toda Latinoamérica. Y ahora vamos a comenzar con el tema. Quizás el primer tema que vamos a abordar contigo, Ronald, va a ser el del sueño, porque quizás es una de las cosas que todos lo practican de alguna u otra manera, pero muchas veces no nos detenemos a preguntar qué ondas con esto, por qué me cuesta dormir, duermo bastante y no me sirve, cuántas horas tengo que dormir. De pronto uno es preso de los reels o los TikTok de cómo conciliar el sueño y todo eso. Sí. Y te dicen un sinfín de cosas, pero nunca tenés absolutamente nada claro. Sí. Así que yo creo que esto es una gran oportunidad. Bueno, total, la verdad es que vamos a hablar de un mundo súper complejísimo, ¿no? Porque el sueño o sea, tiene demasiadas aristas. Claro. Tiene la arista neurológica, tiene la arista psiquiátrica, psicológica, tiene aristas metabólicas, o sea, si te voy a lo médico, ¿no? Yo lo veo con cierto romanticismo, la verdad. Okay. Yo soy una de las personas que le encanta dormir y siento que, y algo que aprendí cuando lo estudié fue que mi vida tiene que girar en torno a mi sueño y no en torno a las cosas que debo hacer en el día, ¿no? Okay. Que es algo muy complejo, sobre todo cuando estás en un régimen universitario donde tenés que hacer 1000 cosas y de paso estás en una etapa un poco desorganizada de tu vida y no le das ese espacio al sueño. Y así es como la mayoría de nosotros aquí en El Salvador vivimos.
así como que un poco desorganizados y a lo que menos le prestamos atención son a las horas de sueño. Total. Pero no solo a las horas, sino a la calidad, A la ¿no? calidad. Pues puedes dormir 10 horas y si no es de calidad, pues No sirve mucho. te levantas Hasta fatal. con dolor de cabeza. Terrible. Ok, bueno, quizás comenzamos por aquí. Ronald, ¿qué es la neurología y qué relación tiene con el tema del sueño? La neurología es la ciencia que estudia el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en central y periférico. El central está dado por el cerebro y la médula, el cerebro y todos los componentes que tiene, ¿no? En su tallo, cerebelo, toda esta parte y la médula espinal, y el periférico son todos los nervios periféricos, que son los que llevan información y traen información hacia el cerebro. El cerebro es una máquina perfecta. Es el órgano por el que te comunicas con el medio ambiente. El cerebro recibe información no solo interna tuya, sino de lo que está sucediendo afuera y establece respuestas en torno a eso. Eso es un principio de la neurología, es un principio del cerebro, que es la versatilidad. Tú estás un día, estás hablando, estás escuchando, pero también estás recibiendo una información de que tienes hambre o de que necesitas ir al baño. También sientes el olor, ok, algo se está quemando, pero estás al mismo tiempo haciendo otras funciones. Entonces esa versatilidad hace único al cerebro como órgano. Esa capacidad de recibir y a la vez estar dando información lo hace de una complejidad increíble. Y en este aspecto, el cerebro recibe información casi que desde que se une el espermatozoide con el óvulo, que evidentemente todavía no está formado el cerebro, se forman unas capas embrionarias. De una capa de ellas, que se llama ectodermo, surge el sistema nervioso y surgen las glándulas suprarrenales, que tienen una íntima conexión, ¿verdad? Con el sistema nervioso. Y es por aquello de, por ejemplo, la adrenalina. Es correcto, y todo esto. totalmente. Okay. Porque es como alguna vez lo escuché en alguna clase, ¿no? Que es esas suprarrenales son como la bombita de salvación, ¿no? De emergencia de último momento. Que estoy en un estado de crisis, en un estado de shock, y eso lo primero que el cerebro le dice es, ok, ordéñate suprarrenal y necesitamos eso. Suéltelo. Suelta esa adrenalina que necesito que me mantengas con vida. Y entonces van formándose las estructuras a partir de esta capa que es el ectodermo y van adquiriendo forma, ¿no? Y eso yo siempre le hago la similitud, hago la comparación con la construcción de un edificio. Siempre lo he dicho, los que ya me han escuchado alguna otra vez saben que esa es mi analogía. Lo cierto es que eso hay un grado de complejidad y tiene un orden y tiene una temporalidad, ¿de acuerdo? Y tú la temporalidad de la construcción de ese edificio la vas midiendo en torno a las funciones que está cumpliendo ese edificio. Y eso es lo que llamamos hitos del desarrollo. Es decir, porque muchos dicen el cerebro del niño es inmaduro, está totalmente equivocado. Tiene la madurez propia que debe tener en su momento. El cerebro del niño, como buen edificio en construcción, es un cerebro vulnerable, que no es lo mismo a ser inmaduro. ¿Okay? Como en todo lugar que se está construyendo, está, digamos, expuesto a accidentes, expuesto a que suceda algo desde afuera incluso, porque una de las cosas de lo más susceptible que el cerebro es al ambiente, a lo que sucede en torno a él, ¿sí? Entonces, por eso te llevo caminando en esto, porque en la medida en que yo estoy construyendo ese edificio, te voy a poner siguiendo la analogía, entonces yo estoy construyendo un hotel, ok, bueno, ya tenemos el primer piso, ¿no? Bueno, podemos empezar con un restaurante abajo y una salita de conferencias, ¿no? Por decirte algo. Bueno, ya construimos el segundo, bueno, podemos empezar a hospedar qué sé yo, 6 habitaciones, las que estén, y así vas, ¿no? Vas poco a poco como abriendo los espacios según se van. Pues lo mismo sucede con el cerebro. Lo primero que haces desde un punto de vista motor es sostener la cabeza, luego te vas rolando en superficies, luego te sientas, luego gateas, caminas. Y sucede lo mismo con el sueño. Nosotros empezamos a dormir adentro de nuestras madres, ¿no? Empezamos a tener esa actividad de sueño que es alrededor de 19 horas a 17 horas, porque el cerebro se construye en el sueño. Yo les explico, y siguiendo con mis analogías como para que comprendan un poco más fácil esto, es como el mecánico que repara tu carro, lo necesita reparar apagado. Entonces todas las reparaciones, todos los cambios, todas las cosas que tengo que afinar, las hago apagado. Qué loco eso. Qué loco. Y sin embargo, aunque tú creas, o se suena que el sueño es estar
apagado, es cuando más actividad eléctrica hay. Es como, yo le digo, es como los pits de la Fórmula 1, que ustedes ven que rápido cambio aquí, 2 segundos y para afuera. En este caso no, son horas y horas y horas que esos pits están dando para que llegue la vigilia y yo pueda sacar mi carro a seguir el camino. Por ahí va esta analogía. Y en el sueño también van cosas que te van diciendo que ese edificio, o sea, hay elementos en sus características que te dicen que ese edificio va en adecuada construcción. Por lo tanto, hay características en el sueño desde bebés que se tienen que lograr y que si no se logran tenemos que acudir a ayuda a un especialista para evaluar qué es, porque puede ser un trastorno del sueño como puede ser una alteración del sueño, no es lo mismo. Okay. Quiero preguntarte algo aquí antes de que sigamos, porque ¿podría yo creer entonces que esos traumas que uno desarrolla en su etapa temprana, cuando está pequeño, de que le da miedo la oscuridad y que por la oscuridad no puede dormir y que esos miedos, esos miedos, entonces prácticamente se trasladan a la adultez de alguna u otra manera? No creo que guarden una relación. Yo creo que esos, fíjate que los temores y los miedos en los niños, cuando son muy precoces, más bien hablan de su capacidad de pensamiento. ¿Ok? Un niño de 3 años, 2 años, que tenga un pavor, un miedo, es porque entiende que ahí puede haber algo que él no ve y que él lo concretamente no logra medir. Entonces, más bien esos miedos a veces te habla de incluso sé que uno de los últimos podcasts que fueron estos fueron de altas capacidades. Incluso eso es bien a veces característico, estos miedos bien intensos en algunas sonidos porque quieren medir las cosas en base a su pensamiento concreto. Pero no creo que vaya en relación al comportamiento del adulto, porque al final el adulto es el resultado de todo un camino. Okay. No solo en su desarrollo que viene ya genéticamente, digamos, encriptado, ya genéticamente diseñado que así se va a hacer, sino también en esa interacción con el ambiente, a sus experiencias y a su modo vivendi también. Porque te decía que el cerebro es muy vulnerable y dependiente de lo que sucede alrededor de él. Del entorno, okay. Entonces, quiero hablarte de algo bien puntual porque sucede un punto de quiebre en la vida de los humanos. En la vida de los humanos el punto de quiebre es el nacimiento. Entonces, hay tantos detalles tan mínimos que te afectan el sueño en el nacimiento, como el simple hecho de haber nacido por parto abdominal, que es la llamada cesárea. Ese hecho te priva de poder hacer una transmisión o un trasplante de microbios de tu propia madre al pasar por el canal vaginal. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esos microbios del canal vaginal con el sueño? Pues esos microbios son los que van a colonizar tu sistema digestivo y los que van a empezar y a colaborar con el proceso de digestión. Y van a establecer una memoria de digestión, ¿sí? Entonces, ¿y qué tiene que ver esto? Porque la parte, digamos, intestinal de digestión con el cerebro tiene una comunicación, pero son los together, los grandes panas. Sí, claro. Y eso va porque la mayoría de serotonina inicialmente en las vidas no está directamente en el sistema nervioso central, está en el intestino. Y este es el que administra esto. De tal forma que... Por eso sentimos mariposas en el estómago cuando estamos enamorados y cosas así, Ronald. ¿O qué es? No, esas son sensaciones del sistema límbico. Son netamente, ¿cómo se llama esto? Somatizaciones límbicas. En ese caso negativas, positivas, ¿no? De que te dio una emoción, que te pasó la persona, la mujer que te usa y entonces sentís eso, ¿no? Pero es una somatización límbica positiva. No, aquí te estoy hablando de regulación de neurotransmisión, de cómo ese cerebro empieza a recibir, ¿verdad? Estos neurotransmisores que ya los recibe desde la vida inútero, pero son otros neurotransmisores, son más los neurotransmisores que van en torno a la motricidad, ¿verdad? Que es lo primero que empieza, la motricidad, con la unión del músculo con los nervios. Lo cierto es que es tan importante cómo nacemos para nuestras vidas, es tan importante ese traspaso de microbiota, de bacterias de la madre hacia el hijo para poder tener una digestión adecuada y por tanto establecer un vínculo intestino-cerebro adecuado para poder desarrollar un sueño
bastante confortable. Recuerda que la vida del recién nacido es seguir durmiendo, duerme casi que 14 horas en el día. Y sucede algo también en el momento de nacer, que he pasado de estar en mi bolsa uterina, en unas aguas termales, De 33, 32 grados. divinas, sabrosas, y de pronto, ahora dependiendo en qué lugar nací, ¿verdad? Porque pude haber nacido en el Amazonas, que me pusieron con mi mamá, que eso, o nací, no sé, en una, qué sé yo, una sala de partos donde no tienen ninguna empatía con esto y la temperatura está súper fría y te meto de una vez a la incubadora en lugar de dejarte Y nomás de compartir salida, la nalgada. nalgada. Bueno, por suerte entiendo y sé de primera mano que estas prácticas ya en este país ya son un poco infrecuentes, creería Ok. yo. He visto que hay muchos cambios en esto positivos para que esas... De hecho, una de las teorías, digamos teorías, ¿no? Una de las ideas, porque una teoría es algo que desarrollo. Una de las ideas al leer de este tema es que muy probablemente somos una sociedad agresiva y violenta ¿Por qué no? porque nacemos agresivos y violentos, o sea, nos reciben agresivamente, nos tratan agresivamente. ¿Y qué pasa con ese niño que lo sacaste rapidito? Allá las suprarrenales, ordeñadas y adrenalina es lo primero, el primer neurotransmisor que yo tengo elevado porque aquí tengo que sobrevivir. Es que si lo pensás, creo Y que queda en tu lo memoria, primero- y Ajá. queda en tu memoria de comportamiento, porque el Sí. comportamiento empieza a moldearse cuando naces. Ok, y creo que de las primeras cosas que si nos ponemos a pensar, estás tranquilo en un lugar, flotando en un líquido amniótico, todo feliz en la placenta y todo esto, y de pronto te sacan al mundo y debe ser una cosa sin duda traumática, ¿no? Es súper traumática, además porque como el recién nacido no habla, no te puede decir tengo frío, escucho muy fuerte, necesito tocar algo para sentir tranquilidad, o sea, no te dice nada de eso, pero es una esponja de sensibilidad. El recién nacido es una esponja de sensibilidad. Esas son descubrimientos de hace algunas décadas que ahora ya hay modelos de los colegas neonatólogos que reciben a estos bebés e intentan darle el mayor confort sensorial. Ahora hay programas de madre canguro para que ese bebé pueda desarrollarse a nivel de los senos de la madre, pueda recibir. Y eso tiene una explicación. El sudor es casi idéntico, el sudor de la madre es casi idéntico al líquido amniótico. Entonces él sensorialmente puede percibir que está todavía en esa... Reciben los Los sonidos, latidos de la los madre, sí. latidos, los sonidos, la temperatura, ¿verdad? Entonces todo es una sensorialidad. Qué loco. Entonces, y es tan importante, y yo creería que algún día podríamos hacer en este país un estudio prospectivo donde describa las diferencias conductuales entre esas personas que nacieron con una sensorialidad respetada y los que pues tuvieron un recibimiento angustiante En el seguro y social. agresivo. Bueno, no, yo creería que las instituciones están cambiando en general. Creo que yo he visto en positivo. No te puedo decir ahora. Creería que hace unos años sí se daban esas cosas. Pero creo que poco a poco han ido aprendiendo que hay detalles importantes al momento de nacer. Ok, ok. Bueno, entonces regresemos un poco al tema del sueño. Ya vimos que existe esta relación desde el primer momento en el que nosotros nos vamos conformando, que el sueño juega un papel importante en nuestro desarrollo mental. Ahora, desde tu punto de vista como neurólogo, ¿cómo se define el sueño? Ya sabemos dormir, tal y cual, pero ¿cómo lo definirías como neurólogo? El sueño es un proceso multiorgánico, porque si bien el cerebro lleva la batuta, es un proceso donde intervienen básicamente todos los órganos del cuerpo, ¿no? Pero es un proceso integral dirigido por estructuras cerebrales que busca establecer equilibrio entre los elementos metabólicos, inmunológicos y funciones cognitivas. Es un proceso muy vulnerable porque es altamente dependiente del medio ambiente y es un proceso que es al final integrador y que permite el adecuado funcionamiento del organismo. Una persona que no pueda dormir tiene muchas dificultades en muchos de los sistemas del organismo, ¿verdad? Por adelante también las personas que tienden a dormir mucho, que es también un problema, la narcolepsia, Sí. que es un problema, pero un poco, digamos, infrecuente, también tiene dificultades. La narcolepsia como tal es el grupo de personas que de pronto de cualquier momento se pueden desconectar.
Pues es un sueño. Tú los ves aquí, tú los ves y empiezan como a cabecear, ¿verdad? Ves que tienen un sueño, no es una desconexión como tal, sino es un sueño, ¿verdad? En eso hay que tener claridad porque quizás esto más adelante lo vamos a tomar, ¿verdad? Pero yo veo personas que toman clonazepam para dormir o derivados de benzodiazepinas para dormir y eso no es dormir, eso es sedar. Porque lo que hacen es básicamente disminuir la actividad cerebral. Y en realidad en el sueño lo que hay es una actividad estructurada, dinámica y paralela eléctrica en el cerebro. Yo les explico a los padres y a los alumnos también que en el sueño hay 4 ciclos ultracircadianos y hay fases del sueño. En cada ciclo hay fases del sueño. Está dividido en un sueño superficial y un sueño profundo, ¿sí? Entonces, hay características eléctricas de cada uno. Tú conectas a una persona a un electroencefalógrafo y sabes en qué momento del sueño está. Probablemente de eléctrico, sí, okay. Es correcto. Hay características bien específicas que te dicen cómo está ese organigrama. Okay. O sea, y hay formas de medirlo objetivamente. Quiero preguntar algo, regresemos un poco a esto del medicamento. Entonces, estos medicamentos, estas pastillas que se toman, más allá de eso, como tú dices, sedar, entonces no te ayudan a descansar realmente. Eso es totalmente falso. Si la persona siente descanso, sí, lo siente. Físico y todo eso, físicamente, ¿no? Lo siente, pero sus funciones cognitivas con el tiempo se van deteriorando. Okay. Va perdiendo memoria, va cambiando el estado de ánimo, ¿verdad? Y efectivamente se nota una dependencia tanto psicológica como física también, como fisiológica, ¿no? Okay. A estos procesos. Lo recomendado es utilizar inductores naturales del sueño, ¿no? El más usado es la melatonina. Bueno, en realidad es una neurohormona que también funge como neurotransmisión, porque al final los neurotransmisores son sustancias que están en el sistema nervioso que ayudan a comunicarse a las neuronas. Las neuronas el 90%, 85% de las neuronas no tienen contacto físico entre una y otra. Se comunican por sustancias que son los neurotransmisores. Entonces, en realidad, cuando vienes a ver una adecuada comunicación entre las neuronas, hace una función cognitiva eficiente. Si hay dificultades en esa conexión, pues hay una deficiencia en alguna función cognitiva. Esa función cognitiva puede ser memoria, esa función cognitiva puede ser planeamiento motor, puede ser conducta, inhibición, lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo, mil formas o 1000 funciones específicas por cada área cerebral que hay. Entonces ahí tú mides el estado de ánimo, es una función, ¿verdad? Las ideas, hay ideas, incluso ideas fijas, ideas suicidas también son unas manifestaciones clínicas de este funcionamiento, de esta comunicación entre las neuronas. Ok, entonces vamos a ver, me imagino que existe una gran cantidad de neurotransmisores. Son un gran número, sí. Son un montón de neurotransmisores, pero en general hay algunos específicos, digamos. Para el sueño está obviamente la dopamina, la serotonina, tienen alguna función mínima, pero el que dirige o el que inicia el sueño es la melatonina, ¿verdad? La melatonina tiene, digamos, su producción máxima a nivel de la glándula pineal, y la gran señal para que nuestro sistema nervioso empiece a poder utilizar o a poder segregar melatonina es la oscuridad. Entonces, por eso te digo que el sueño es un proceso que es súper vulnerable al ambiente, ¿verdad? El hecho de tener un área, estar reposando en un área ya con oscuridad, ya al ratito, a los minutos, ya tú sientes un poquito de cansancio, un poquito de sueño. Claro, cuando tienes un sistema nervioso indemne, ¿no? Si eso no pasa es porque tenemos un problema de sueño. Puede ser un problema, puede ser un trastorno del sueño. Habría que identificar qué es. Okay. Pero el estímulo, ¿verdad?, per se es la oscuridad. Eso es como lo que lo dispara, ¿ok? Ya de noche, me imagino que esto viene de bueno, y de hecho, sí, claro, y de hecho te digo, o sea, ¿por qué los niños, los recién nacidos, duermen de día y de noche están? Porque no reconocen, porque nosotros los seres humanos nacemos con un grado de ceguera, digamos, o un grado de visión mínima, no es ceguera, no, está mal dicho de mi parte, es un grado de visión mínima donde me cuesta recibir esos estímulos luminosos, porque lo que identifica el ojo es la luminosidad. Y en el ojo hay específicamente 2 tipos
de células que cada una tiene un tipo de luz que recibir, y esa es la que envía la señal, ¿verdad? Que va hacia el cerebro, hacia el área occipital, que es la que procesa todos estos, digamos, estímulos para un procesamiento de lo que veo. Pero en ese camino, ahí en ese camino, hay una glándula pineal. Ok. Y esa glándula es la que dice, ok, está de día, no necesitamos melatonina ahora. Es de noche, empecemos Es a de disparar. noche, ok, estos estímulos están distintos, están más. Entonces empezamos a disparar melatonina porque hay que descansar y hay que coloquialmente tunear este cerebro y ponerlo chévere con sus funciones, ¿no? Ok. Mira, haciendo un pequeño paréntesis, mi mamá una vez, hablando con ella, me explicaba un fenómeno. Y es que, ¿por qué salimos, por qué buscamos el antro y todo esto en horarios nocturnos? Si vamos a ir a tomar, si nos vamos a ver con los amigos en la noche. Porque ella me explicaba que el cuerpo se relaja. El cuerpo cuando ya ve la oscuridad, y es lo que tú estás diciendo en este momento, como que empieza a liberar melatonina. Y esto nos da esa sensación de ambiente y relajación. Pero cuando nos vamos por el lado del alcohol, entonces esto empieza, no a distorsionarse, pero también empiezan a haber otros neurotransmisores. Y distorsiones por el alcohol, ¿no? O sea, el alcohol es una sustancia que distorsiona totalmente el cerebro en muchos ámbitos, ¿no? Pero creería que en el sueño es en el que menos interviene. Interviene más en la parte de equilibrio, en la parte de... Acuérdate que las sustancias, digamos, psicógenas o sustancias estas, legales o ilegales, Ok. ¿verdad? Tienen una clasificación. Ajá. Están las depresoras y están las activadoras, ¿verdad? Entonces, uno de los depresores es, por ejemplo, el alcohol. En realidad puede inducir un poco más al sueño, pero quizás prominentemente donde va el alcohol es para la parte motora, donde pierdes una capacidad de ejecución motora, y también en la parte de la inhibición, de detener tu conducta. Quizás va más por ahí. En la parte del sueño es quizás más secundaria, ¿no? Yo he conocido casos de gente que dice, mira, es que creería para que tomar hay me otras. tomo un shot de una cosa, por así, me relaja. Bueno, relajarse es una cosa y dormir es otra. Claro, ok. No es lo mismo, ¿no? Realmente sí te puede relajar. Y obviamente la relajación es ser un camino al sueño, pero no es lo mismo. Y no es que en sí te deba ayudar a dormir. En realidad, algunos lo hemos hecho, hasta yo, pero no es mentira que directamente te va a facilitar esa parte de la melatonina y eso. Te va a relajar, sí, y quizás sea un camino que facilite el sueño, pero Porque a no veces te va a producir el sueño Porque a directamente. veces el estrés es lo que no te deja dormir. Tal vez producir melatonina, pero el estrés es lo que te mantiene así como tenso. Totalmente, y de hecho la melatonina es súper sensible al pensamiento, a la angustia, a la ansiedad, ¿no? Y tú ves que parte de las manifestaciones clínicas de estos cuadros de salud mental es la privación de sueño. O sea, se me va el sueño. Puedo poner la oscuridad del mundo, pero mi cabeza no paro de pensar. Es lo que yo he dicho, tenemos que domesticar el pensamiento. Ok. Porque el mal uso del pensamiento, ¿verdad?, es, digamos, una de las causas de trastornos del sueño. O es, digamos, el mecanismo por el cual se da este síntoma y este signo, que es la falta de sueño. Ok. Y digo signo porque tú puedes ver que alguien no duerme, pero también como un síntoma porque internamente percibe que no desea dormir, Ok. o que no tiene sueño. Que no lo percibe como tal, pero el cuerpo se cansa, la mente se agota. Agotado, ¿no? Molido, pero pensando, sobre todo en los cuadros de ansiedad. Porque en la ansiedad lo que hay es un pensamiento acelerado, dirigido al futuro. Entonces, cuando no todo, claro que hay medicamentos para detener eso, ¿no? Pero lo idóneo es también generar herramientas para poderlo Para poder controlar el pensamiento. desde adentro, viendo hacia adentro, ¿no? Ok, Ronald, aquí tengo tal vez la pregunta del millón. Nosotros, ¿qué relación tenemos con el sueño? Imagínate, nosotros somos el consciente, este ente que articula ideas y todo este asunto. ¿Cómo funciona nuestra relación con este proceso inconsciente que es el sueño? ¿Cómo se da? Tú ya decías que hay ciclos y hay fases del sueño. Sí. ¿Cómo es el orden adecuado del sueño? Bueno, en un espacio idóneo donde tú estás en la oscuridad, en silencio, ¿no? Empiezas a sentir un grado de somnolencia, o sea, es decir, empiezas a sentir cansados los ojos, con un poquito de, a veces como ardor o pesada la vista, y empiezas a sentir como el cuerpo un poco más, digamos, relajado, un poco más suave, con cierto grado de flacidez, y empiezas a estirar y esos músculos empiezan a relajar y empiezas a caer en el sueño. Entonces,
Allí hay una fase que se llama de latencia, ¿verdad? Donde debería empezar el sueño, la estructura del sueño alrededor de los 15 minutos, y es el sueño superficial, que tiene características bien puntuales que van dirigidas por el tálamo. Entonces este tálamo es el como que da los corrientazos y manda señales como sométanse, estoy en cadena nacional, ¿verdad? Y son las famosas ondas del vértex, y después empieza a haber una especie de baile eléctrico donde hay funciones. Está la función N1, N2, que es superficial, y después caemos a las profundas. Entonces, son esas 4 fases. Es decir, 2 fases que son superficial y profunda, que adentro tienen cada una 2. La superficial tiene una fase N1 y N2, y la profunda tiene una fase N3 y un sueño... No, y el sueño REM, el famoso REM, que es como el sueño que más curiosidad causa, ¿sí? Ese grupo se debe repetir 4 veces durante tu sueño, independientemente del tiempo de sueño, porque no hay hora de sueño específica. Eso es muy individual. Una persona puede dormir 6 horas, 7 horas y sentirse descansadísima y con sus funciones perfectas. Otra persona necesita dormir 9 horas, 8 horas para poder sentir descanso. Es muy subjetivo. No, son rangos, y los rangos van moviéndose por edad. Por eso te decía que el sueño es un hito del desarrollo. Tiene una forma de ser por cada etapa de la vida. Correcto. Incluso el sueño de día, que es característico de los bebés pequeños, ¿no? La famosa siesta. Que los adultos, qué sé yo, que somos adultos jóvenes. Bueno, yo soy adulto joven, tú creo que estás todavía en preadolescente. Lo cierto es que también quisiéramos una siestecita como los japoneses. No sé si viste... Los españoles también lo hacen, me parece. Súper bien, ¿no? Súper bien. Incluso te digo más, en Venezuela recuerdo haber ido a algunos lugares así como fuera de la capital y que cerraban los negocios para que la gente después de almorzar echara una siesta. Ajá, sí. todo se activaba como y después volvían a abrir, ¿verdad? Ajá. Creo que en Argentina también lo hacen. En España precisamente eso hacen. A las horas del calor, después del almuerzo, las pasan dormidas. No, hombre, voy a hacer eso aquí en mi consultorio. Es que debería de ser algo de nuestra cultura laboral, de hecho. Sí, no, pero además te pone más enérgico, debe ser más productivo, ¿no? Más eficiente. Si al final lo que vales para la sociedad es la manera en que produces, pues debería de concederte eso, ¿no? Es correcto. Yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, vamos a ver. Tú dices que tenemos que tener 4 ciclos de estos en nuestro descanso. Claro, nocturno. pero estos ciclos no son simétricos y no son proporcionales. Es decir, no van a durar 2 horas cada uno para hacer 8 horas. Ok. O sea, eso conforme van pasando y se va profundizando, ya en las horas de la madrugada, esa parte de profundidad domina más cada ciclo de estos. Ok, ahora, aquí tengo que preguntar esto. Entonces, es un poco confuso, ¿verdad? Sí, porque de pronto uno pudiera pensar que si dormís mucho, tenés más probabilidades de alcanzar esas 4 ciclos, ¿no? No necesariamente. Eso es lo que quiero saber. Porque está la calidad del sueño. Ahí dormís de pronto 8 horas y despertás hasta con dolor de cabeza. Eso depende de qué hiciste antes de dormir. No, es que y depende de tus comorbilidades. Es que te digo, son demasiados detalles, ¿verdad? Que cuando hablamos, y yo sé que va al final, porque yo siento que me estoy adelantando a tu secuencia, pero por ejemplo, cuando me dicen, ¿y qué puedo hacer para dormir bien? ¿Cómo tengo que poner cama? Empieza desde la tarde. No tomes café en la tarde, no tomes bebidas energéticas en la tarde, trata de andar con ropa un poco más holgada en la tarde, qué sé yo, por ahí puede ser. Todo lo que me estás diciendo es todo lo contrario de lo que yo hago. O sea, no es que ande ropa apretada hasta la noche, no, pero me refiero a que, por ejemplo, yo en la noche cafecito, porque siento que me ayuda a dormir. Entonces esto es falso. Pero tienes el hábito. Pero ¿cómo te ayudas a dormir si es cafeína? ¿No? Yo me duermo. Bueno, entonces tu melatonina tiene un poder extra. O tomas café descafeinado. No, nunca. Eso. Habría que ver si no vas a someterte a una biopsia cerebral para ver qué hay. Creo que mejor. Fíjate que. No, pero fíjate que puede ser un hábito. Puede ser un hábito, y yo creería que sí te lo tomas, pero igual, o sea, a la hora de estar ya en la conciliación del sueño, pudiera ser que algunas estructuras de este sueño que te estoy diciendo no se den de la mejor forma. Es posible. Okay. Ahora, habría que ver cómo te sientes tú en la mañana después de ese sueño. Okay. También recuerda que nosotros normalizamos cosas por nuestros hábitos, ¿no? Para nosotros, qué sé yo, hay
personas que dicen, no, hay que tomarse, qué sé yo, el café en las mañanas, todas las mañanas. Está bien, es una normalización, pero no necesariamente tiene que ser como un ingrediente necesario para hacer algo. Claro, no es Eso es lo que necesario te el primer quieres. café de la mañana. Hay gente que dice, yo existo después del primer café de la mañana. Pero yo les creo porque, no sé, yo te lo dije hace poco, yo no tomo café. Yo sé, mira, ojalá me escuchen ahí algunos. Vieras como muchos padres, familiares de mis pacientes me regalan pero canastadas de café y yo, bueno, ya se las llevo a mi madre, ¿verdad? Yo ojalá un día sepan que yo no tomo café y me traigan, no sé, mate, me traigan té o algo, digo. Pero a mí me da pena, ¿no? Obviamente No, claro, decirlo, sí, pero no, por un ejemplo, regalo, pero ¿no? yo sí he tenido muchas veces días agotadores en lo que digo, no, yo sé el efecto de la cafeína y me voy a echar esta espinaca de Popeye, que en este caso sería el café, ¿no? Y sí siento, es evidente y por eso les creo a esas personas que dicen, ok, necesito este café para sentirme despertar. activo, ¿verdad? O sea, yo les creo, de verdad. Ok, A mí me activa muchísimo, el café me pone, siento que es más eficiente, con un pensamiento más rápido. más rápido, ¿no? Ok. Ahora quiero que tomemos el lado contrario, porque a más de alguna persona le ha sucedido esto. A mí me ha sucedido, yo me acuerdo en la universidad, de pronto estaba semana de parciales, no dormía, estaba muerto, pero de pronto, y me pasó más de una vez, que me dormía 15 minutos y despertaba, increíble, Sí, repleto de energía, súper sí, feliz, sin dolor de cabeza, sí. listo para el segundo round del estudio. Sí. ¿Qué sucede ahí? Porque primero, una de las causas es que la latencia es más corta. Ese periodo en que estás gobernando, sometiendo el sueño a la vigilia, es más corta porque estás molido. Segundo, caes más rápido en sueño. Esos ciclos que te dije, esos ultracircadianos, ok, el cerebro entiende el agotamiento, hay una forma de saberle ahí a poner sus neurotransmisores y se va directo y se encamina directo a un sueño profundo. Entonces duermes profundamente en un lapso corto y luego lo interrumpes y te despiertas. De hecho, eso también, el momento de despertarse, ¿verdad? Marca mucho, por eso el uso de las alarmas, sí, de los despertadores, hay que quizás verificar bien cómo es mi ciclo de sueño para ponerlo más o menos intentando despertarme al final de este sueño profundo. Pero es que eso es No sé. complicado, porque si tú me Eso tú te conoces, sí, yo te digo algo, yo te digo algo. Ajá. Claro, quizás yo porque conozco un poco de esto y me observo, ¿no? Ujú. Pero yo tengo mi patrón de sueño, o sea, yo ya sé, y yo tengo alarma, sí, ni la uso, ya, yo no sé si te has, bueno, Sí, quizás sí, sí, me levanto 2 minutos antes de que suene la alarma, sí. me sucede. Bueno, yo creo, a mí me sucede, creo, de 7 veces a la semana, me sucede 6, ¿verdad? Yo creo que nos vamos programando en eso. Claro, puede pasar, la alarma sí tiene su uso, ¿no? Porque puede hacer que te prolongues más un día, qué sé yo, y tú tengas otras cosas que hacer. Pero por eso una de las cosas que yo recomiendo, punto uno, Para poder conocer tu sueño. para poder conocer tu sueño, es que bases tu agenda de actividades en torno a tu necesidad de sueño. Bueno, Y yo sé que es complejo y sé que es difícil, ajá. sobre todo en la época universitaria. Habrá muchos universitarios que nos estarán escuchando, no, este pana está pidiendo cosas imposibles, ¿verdad? Sí. Yo fui universitario, hice 3 Sí, posgrados, ok, ¿verdad? Eso es como el meme de esto griego, ok, I'm here, ¿verdad? O sea, yo sé lo que Yo es sé de eso. lo que estoy hablando. Yo sé de lo que te estoy hablando, yo sé. Y obviamente yo viví muchos años de mi vida con un sueño trastocado, manoseado. Pero desde que tuve la oportunidad de hace unos años para acá, digamos, de llegar a esa adultez que ya me permitía tener mi noche, mi sueño, pues ya intentaba programar mis cosas en torno a eso. Entonces yo diría en este momento que estos consejos realmente no son aplicables al estudiante de la universidad que está de tercer año para arriba. Ahorita sufran, no hay salvación. Sí, lastimosamente todos sufrimos, independientemente de la carrera, Sí, ¿no? Claro. Además de que hay que asumirlo, todos fuimos estudiantes, y de estudiante no eres el mejor organizado con tu tiempo. No, para nada. Nadie lo es. Siempre surge una distracción, esto, lo De otro, hecho, los amigos, la reunión, la tertulia, o el parcial, ok, el parcial es pasado mañana, ok, el parcial es mañana, ok, el parcial es hoy más tarde, y entonces empiezas ya digamos, a desestructurar esa parte del sueño. Ok, Ronald, ahora te pregunto esto con respecto al primer punto. ¿Hay alguna técnica que nosotros podamos hacer como para poder conocer nuestras necesidades de sueño? Así tipo, bueno, voy a agarrar el domingo, voy a dormir 2 horas y media, voy a dormir 3 horas y media el siguiente domingo y voy a ver qué me sale mejor así. Lo mejor es dormir, sí, o sea, observarte durmiendo, llevar tú mismo. Fíjate que ahora hay muchos de estos relojes digitales Ajá.
O sea, ¿Qué son mide? una ¿Cómo maravilla. estás? Sí, Ajá. sí, sí. Bueno, yo tengo uno que mide el sueño. Claro, no es exacto, no es una polisomnografía ni una poligrafía que te establece, digamos, objetivamente y con una exactitud casi milimétrica el sueño. Lo cierto es que es bueno observarte, ok, yo siento que duermo tanto y estoy chévere, ¿no? Y intentarlo aplicar a mi dinámica de día. Eso, digamos, es lo idóneo. Ok. ¿Verdad? Pero hay otros tips que se pueden hacer como para dormir bien, que va en torno, ya te digo, a eso que haces antes de dormir y a dónde duermes. Una de las cosas, los grandes errores de Latinoamérica es tener un televisor en la habitación, ¿verdad? No es lo correcto, me imagino. No debes, la cama es para dormir. Mira, yo para dormir antes lo que ponía eran los Simpsons ahí, de esos programas que estaban en Facebook y que pasaba 24 horas los Simpsons y los No dejaba sé ahí. cómo podías dormir con una luz ahí, o sea, te quedabas viendo hasta tarde. Es Ok. un mal hábito, es un mal hábito. Las cosas, sobre todo ahora los televisores de ahora, tienen luz LED. Y la luz LED, la luz blanca, La frecuencia de los creo que, 4. creo que es una de las cosas que ha venido a trastornar más el sueño en general en todas las sociedades, ¿no? No sé, tú que eres ingeniero eléctrico, ¿hace cuánto tiempo la luz LED es de uso? Porque yo no sé, te digo algo, no sé en qué momento desaparecieron los bombillos incandescentes y aparecieron los panelitos y los bombillos estos ahorradores que son LED. Entonces no sé en qué momento, porque te digo que no estaba viendo, o sea, no me di cuenta cuando sucedió. Pero definitivamente lo que está descrito, claro, en Latinoamérica sucedió mucho más tarde que en Europa. Y en Europa ya empezaban a documentar, ok, desde que empezamos esta luz dormimos menos. Mira, ¿Ok? ya tiene rato, la tecnología como tal ya tiene rato. Lo que sucede es que se empezó a hacer más, o sea, se hizo más fácil hacerlos en miniatura. Ese era el asunto y se hicieron más eficientes. Nosotros aquí en El Salvador creo que los empezamos a ver así en una gran cantidad, como por el 2010, 2007, 2008 por ahí. Pero ya íbamos viendo, por ejemplo, los Nokia tenían de estos teléfonos inmortales, los 1100, Ah, sí, los ladrillitos. ya traían LED en los laterales. Pero los empezamos a ver tiempo antes, incluso podés ver en películas de los 70 que había como unos pequeños foquitos rojos, pero que no eran de luz incandescente. Como neón No, no era sé, como... porque el neón ya es con gases, ¿no? Con químicos. Sí, ese es con químico y el estímulo que se le da a través de lo eléctrico. Exacto, Pero exacto. sí, ya tiene rato lo que cuando Pero se la masividad, democratizó, te digo sí, yo, la aquí lo masividad. vimos como a partir del 2005, 2004, por ahí, Ok, empezó el boom. ok. Después aparecieron los Creo televisores que, LED y creo todo que, esto creo que como yo me detuve un tiempo en la historia, viviendo en en el la isla, Amazonas. no en la isla, pero aquella época estaba en la isla. Y tienes razón, recuerdo, ahora ya empecé a recordar, que de hecho el gobierno en aquel momento hizo una masiva cambio de bombillos, porque como la isla no tiene recursos hídricos, no tiene su obtención de la electricidad es a través de la combustión, o sea, de petróleo, que más de terminales de estas de combustión, no recuerdo ahora el nombre Las que tiene. generadoras, Las las generadoras generadoras de, búnker, sí. sí, no es, sí empezaron a experimentar formas eólicas, empezaron a experimentar también lo solar, ¿no? Ujú. Pero en general recuerdo, ya me acordé, sí fue por aquella época, tienes razón, estaba en Cuba y hicieron campaña masiva de que cuántos bombillos tienes, te los vamos a cambiar. Recuerdo, ya recordé, para ahorrar Sí, y el electricidad. ahorro es increíble, Claro, increíble. me imagino. Incluso Pero vino a trastocar algo, ¿no? Esa gran solución vino, yo creo que es como todo, ¿no? Creo que todos los cambios, Sí, sí. porque algo interesante que yo siempre menciono, disculpa, te rompo ahí, es Ajá. que cuando yo me voy del país, allá a inicios del 2000, o sea, me voy, el celular lo tenía la gente adinerada. Nunca me imaginé yo vivir en un país y poder ver a mi familia a través de un teléfono, te lo juro. O sea, suena un poco, digamos, me siento un poco vetusto con esto que estoy diciendo, ¿no? Ah, Lo cierto es que, o sea, pareciera que soy, no sé, una persona mayor que nació en los 50, pero yo no me imaginé eso. O sea, de tener esa transmisión así. O sea, sí había, yo entiendo que habían cámaras y así habían microondas en aquella época de los 80,
y todo eso, pero tener el teléfono en tu mano y en tiempo real tener una conversación así, o sea, para mí no, si a veces por teléfono no te escuchaba bien por un teléfono. Entonces yo me voy a una isla que se había quedado estancada en el tiempo, en comunicación, en todo esto, y yo le escribía cartas a mi mamá y después me dolía la mano de escribir cartas y preferí grabar cassette, y cuando alguien venía al país se mandaba un casetito grabado y esa era la forma de comunicación, ¿no? Y al final las llamadas de WhatsApp y qué sé yo. Es decir, al final me pasé esta evolución digital, me la pasé fuera, ¿no? Entonces no pude observar cómo se dio acá en el país. Sí, sí, de hecho, en ese tiempo comenzó y de ese momento hasta acá el incremento de la tecnología, móviles y todo esto, exponencial, de hecho. Llegamos a un punto, creo que ya lo superamos, en el que habían 2 teléfonos por cada salvadoreño en el país. Hoy ya se superó por mucho. Sí. Y es la tendencia a nivel mundial. Incluso yo con mis estudiantes he estado discutiendo sobre estos nuevos paradigmas que se están estableciendo, como por ejemplo el Internet de las Cosas, ciencia de datos, las inteligencias artificiales, porque estos son como revoluciones, o sea, tienen el peso, tienen, ¿cómo te lo explico? Tienen el valor como la primera revolución industrial que hubo en los años 1785, claro. Los 1780. No, pues claro, porque te ha venido a modificar el modo vivendi. Todo, pero lo que pasa es que, a diferencia de tiempos anteriores, hoy estamos, vamos a ver, imagínate, el teléfono, el smartphone, una gran loquera, que abrió espacio y de pronto ahora tenemos Internet de las Cosas, que hoy todo, absolutamente todo se va a ir conectando a Internet, todo va a ir teniendo una característica o componente virtual. De ahí, a la par de esto, ciencia de datos, y con el tiempo nos dio la inteligencia artificial. Y ahí es donde vos no terminás de asimilar una tecnología, una revolución, cuando ya está montada otra. Y la tendencia es que con el tiempo van a ir aumentando la frecuencia de las nuevas tecnologías que van a ir llegando. Me imagino, es evidente que así será. Y terrible. Y ahí Oye, esto también tiene su implicación en el sueño. Exactamente. Eso era porque, por ejemplo, los teléfonos antes, hace unos años para acá, le empezaron a poner protección ocular nocturna, que eso muy poca gente lo usa y sabe que lo tiene. Eso es otro tips 2, ¿no? Buscarle a tu teléfono. Porque ahora, o sea, no te puedo decir no uses el teléfono en la noche. Paja, nadie lo va a hacer. Es mentira, pero ponerle el protector nocturno. Traen los teléfonos, la mayoría, el 90% trae un protector para que la luz cambie de blanca a fondo amarillo o rojo. Sí, por ahí. Por ahí. Entonces ya no altera la señal para la melatonina. Entonces por ahí, incluso te digo yo que ahora que con tablet y eso, o sea, los artículos los leo, pero yo tengo eso conectado, ¿no? O sea, y pues no me altera el sueño. A los 20 minutos tengo sueño, no me lo altera. Sí. Va por ahí. Sí, de hecho esa era una de las cosas que te quería preguntar, porque nosotros tenemos la costumbre de estar en la cama, conectados viendo el teléfono, y una de las cosas que yo había leído hace rato, que para poder, digamos que, mejorar tu sueño, porque en el tiempo de la pandemia yo tuve el sueño trastocado, al igual que muchísimas personas. Claro. De hecho, en ese periodo, casualmente, casi que el 90% de nuestra vida se daba a través de Internet. No, y en la oscuridad de tu casa, ¿en qué momento veías el sol si vivías en un edificio de apartamentos o en el momento crítico de la cuarentena? No, la gente no salía al sol, no salía de esos cuatro. Obviamente paredes, sí. Te trastornó el sueño porque no tenías la luz del sol, tenías la luz de tu casa, ¿verdad? Y entonces llegaban momentos en que tu cerebro confundía el día y la noche. Y básicamente no es que había como un trastorno del sueño, sino una alteración del sueño. El sueño se te desplazaba al día y eso era lo que pasaba, ¿verdad? Además de que una privación de la socialización, nosotros somos animales de manada, somos entes sociales, y el hecho de no socializar te da un trastoque en los neurotransmisores, porque el cerebro, ni siquiera el cerebro, el organismo es sabio, lo que no utiliza lo bota, ¿verdad? Lo disminuye, ¿verdad? Una persona que tiene un problema de motricidad en una pierna porque le pusieron mal inyección o porque tuvo un problema neurológico en la pierna, esa pierna empieza a disminuir de volumen. Okay. Se hipotrofia. Lo mismo sucede con los neurotransmisores. Si yo dejo de usarlos, ¿verdad?, para comunicarme, para establecer vínculos emocionales, de contacto, ya ves que hasta el abrazo, el hecho tan simple de un abrazo, te modifica los neurotransmisores. Por lo que te decía que el cerebro es sensible. Entonces aquel encierro, bueno, obviamente que te va a trastocar todo, pues, en el funcionamiento, ¿no? Tiene una explicación incluso totalmente fundamentada, pues, claro, y documentada. Claro. Ok, ¿sabes?
quiero preguntarte un par de curiosidades, porque es una de las cosas que siempre he querido preguntarle a un neurólogo. ¿Qué es soñar como tal? Esta película que vemos nosotros, ¿en qué etapa se da? ¿Por qué se da? ¿Qué es? ¿Quieres la respuesta romántica o la respuesta seca? Dale la respuesta seca y después vamos a la romántica. Mira, el sueño es ese puente que establece la parte psicológica con la parte, digamos, mecánica del sueño. ¿De acuerdo? Duerme el ello también. Y el ello habita en el sueño. Durante el sueño sale el ello a hablar contigo. Voy por la parte romántica. Ok. Pero ¿en qué momento sale el ello ahí? ¿Verdad? A hablarte, a decirte cosas. Las bajas pasiones, ¿en qué etapa sale? Bueno, eso sale en sueño profundo. Y entonces, en sueño profundo hay una actividad muy bajita, ¿verdad? Con unos movimientos oculares que básicamente los ojos buscan lo que... Esos sueños es básicamente lo que ves en los lentes de realidad virtual. Por eso los ojos están en constante movimiento, ¿no? Están como en esa percepción como que estás corriendo en X lugar o estás disfrutando de X cosa. Entonces, desde el punto de vista seco, los sueños aparecen en este sueño profundo. También hay sueños durante etapas más superficiales o iniciales de lo profundo, y esos sueños comúnmente no tienen un componente emocional tan importante y por eso los olvidamos. En la etapa superficial entrada en la parte profunda. Okay. Y los sueños donde el ello está a su máximo esplendor, que aparece en la parte profunda, que son esos sueños con el que te despertaste en la madrugada, no es el sueño, nunca es, bueno, no es la palabra nunca, es muy poco frecuente que un sueño de estos, donde hay una parte emocional muy implícita, te aparezca en las primeras horas de dormirte, te aparece en la madrugada, que es donde aquellas etapas de sueño que te dije son más prolongadas, la profundidad, el sueño profundo. ¿Sabes? Siempre o había leído o tenía esta idea de que cuando tú sueñas o ves estas imágenes, tu mente o tu cerebro no se termina de desconectar y no logra descansar al 100%. Pero lo que me estás diciendo pareciera que es como un proceso normal. Depende, porque mira, yo, por lo menos desde el punto de vista, yo estuve bajo un proceso de psicoanálisis freudiano. El psicoanálisis freudiano profundiza mucho en la interpretación onírica, por eso te digo que tengo un punto de vista, digamos, firme. Bueno, sí, es holístico cuando los integro, ¿no? Pero quizás sí lo veo desde ese romanticismo, porque fui testigo de cómo pude utilizar el contenido de mis sueños, ¿verdad?, para poder comprender medianamente al ello que habita en mí. Y entonces, claro, pero además con una curiosidad hasta teórica, ¿no? Porque, ¿por qué aquel sueño me cuesta recordarlo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Y por qué este sueño repetitivo y tan emocionalmente vivido? Bueno, están los sueños vividos, como dicen. O lúcidos, ¿no? ¿Perdón? O lúcidos. Lúcido, exacto. Bueno, de lúcido sí un poco, pero sí hay una idea de que estás dirigiendo el sueño, ¿no? En estos sueños. Ajá. A mí me ha pasado, es increíble, y sé que estoy dormido. Y en ocasiones tengo un miedo, ¿no? Y en ocasiones me dejo ir en ese sueño. O sea, o por lo menos me da la impresión de que yo tengo capacidad de decisión. Creería yo que es un poco ilusa esa idea de que tengo capacidad de decisión dentro del sueño, pero da la impresión de que sí es, y por eso le dan el mote de lúcido, ¿no? Ok. Y son sueños que van también por la parte emocional. Yo aprendí algo, y eso se lo recomiendo a todos los que tienen tendencia a soñar mucho. Anoten sus sueños, anótenlos, vayan anotándolos, por lo menos un resumencito. A veces hay sueños que son telenovelas mexicanas, increíble, ¿no? Increíble. Y entonces, y son un poco largos, un poco complejos, pero anótenlos. ¿Nunca te ha dado la sensación de que un sueño dura una cantidad de tiempo increíble? Larguísimo. Sí, yo tuve un sueño que eran así como que de pronto estuve semanas en ese sueño. O sea, te da esa sensación, pero me imagino que es como parte de las sensaciones que te trae el sueño, ¿no? Sí, totalmente. O sea, pareciera que inclusive puede pasar algunas veces, que a mí me ha pasado que me despierto de madrugada, ¿verdad? Por algo, y luego me quedo un momentito y me vuelvo a dormir un rato. Y ahí tengo un sueño súper intenso que es una novela, no sé,
por decirte, de Arthur Conan Doyle, una cuestión de drama, De Sherlock Holmes. de misterio, o estoy viviendo una cuestión súper intensa, qué sé yo. Yo he tenido unos sueños que me han, o sea, que yo los recuerdo, porque no los puedo olvidar, Ajá. porque me marcaron muchísimo, ¿verdad? Y los pude disecar como quien está en una sala de anatomía y diseca los pude escudriñar y entender cuál era el grito del ello, para mí en ello, ¿no? Ok. Aunque una de las cosas que promulgaba Freud era que habían cosas que tenían un significado común, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Cosas que aparecen en un sueño y en otras de diferentes personas, pero tenían como la misma connotación. sí, el mismo significado en general. Ok. Por ejemplo, hay uno que es soñar que estás en la playa con alguien. Comúnmente es tu pareja sentimental en ese momento, ¿no? Ok. ¿Y qué es la playa? Si no es el lugar donde voy a disfrutar, desde niño me llevaban, ¿verdad? Bueno, hay países que no tienen playa, me imagino que esto Interesante. cambia, ¿no? Interesante, pero te digo que yo tuve la oportunidad de conocer paraguayos y bolivianos, y era el lago o era el río, era lo mismo. Ok. Igual que el chalateco se va al río, a la poza, y ahí... o sea, te digo que como que siempre tenemos eso, entonces pareciera Entonces, que el sí. chalateco está con una prima en el río. Ah, Sí, perdón, bueno, va por ahí, pero te digo Ajá. que es ese... O sea, ¿qué imagen de niño generaste de esa playa? De la playa en general, por decirlo. Diversión. La diversión, el día, estoy de vacaciones, estoy pasándola súper bien. Y ahí va, ¿no? Entonces, quizás por eso hablaba tanto de arquetipos y estas cosas, donde un significado puede ser el mismo, ¿no? Pero por eso que implica el lugar. Y ya hay obviamente sueños que son muy individuales, muy de tu vivencia, muy de tu familia, muy de cosas, ¿no? Hay sueños otros que son, que sí tienen una connotación que se puede, digamos, generalizar la interpretación. Pero es interesante. Yo de verdad que, entrando a ese tema, les digo que los que puedan, anoten sus sueños, lleven ese diario de sueños, y si en algún momento pues tienen la oportunidad de irlos disecando y viendo por qué me grita de esta forma y por qué soñé esto. Muchas veces creemos que las personas que aparecen en ese sueño tienen una aparición literal. Pero no, hacen No. una referencia a algo. Es un rostro, es una máscara. Es una Ok, máscara. Es una ok. máscara de algo tuyo, por Ujú. cierto. Ok, Sí. ok. Yo tuve un sueño, el sueño más doloroso de mi vida, que fue muy recurrente en mi etapa de abordaje de psicoanálisis que tuve, y era que yo he podido comprender que mi infancia fue muy dura, ¿no? Y entonces mi papá es mecánico, ¿verdad? Ya no se dedica a eso, pero mi papá es mecánico, y de niño pues reparaba carros, camiones enfrente de casa, y entonces mi sueño era que estábamos en la parte del taller de él, ahí en donde él repara, en la calle a veces, así, y que estaba mi hermano, el que yo perdí a mi hermano hace unos años, y estaba mi hermano, el que había perdido, y le caía un motor encima, ¿ves? Le caía un motor encima. Y mi hermano me miraba y me lloraba y me pedía ayuda, y mi papá se reía, y despertaba, con un ataque de llanto, con un ataque de dolor, de mal. Y fue repetitivo, y yo no encontraba, y claro, me analiza en ese momento, Sí. siempre quería que no era que ella me dijera esto es por esto, sino quería que vos yo llegara, llegar a las conclusiones. ¿verdad? Y como cuando es algo tan doloroso, huyes de querer hurgar eso, ¿no? Sí. Y fue un poco difícil, pero logré entender que ese hermano mío que estaba aplastado era yo de niño. Era yo de niño, ¿verdad? Y ahí pues estoy quizás revelando cosas personales de mi infancia, pero te digo que así, o sea, el ello te está hablando, te está gritando en eso. Quizás esa es la parte como romántica de esto, y quizás mal llamada romántica, porque a veces no tiene nada de romántico, sino esta parte interesante donde tú puedes comprender para adentro lo que está pasando, lo que estás viviendo emocionalmente y lo que te ha marcado en la vida, ¿no? También, entonces Ok. va por ahí. Sí, porque la gente suele tomar los sueños, ¿sabes? Y están estas creencias de que los sueños a veces te revelan el futuro, o hay mensajes, pero sí hay mensajes, pero son del interior, en su mayoría, Sí. pienso yo. Sí, lo de los sueños premonitorios realmente no tiene ninguna, Un fundamento científico. ninguna fundamentación científica, no lo hay. Pues hay gente que los mantiene y los sostiene, pero yo no puedo, no he leído nada de que me diga, no, de esta forma tú vas a entender qué te va a pasar en el futuro. Además, creería que
No, el futuro toda la vida va a ser incierto. No hay manera de conocerlo, ¿verdad? Porque el futuro es algo que pues depende de que pasen mil cosas y que converjan o no converjan, ¿no? Ahora, sí hay cosas internas que te pueden marcar el sueño que tengas. Por ejemplo, vean, en los sueños húmedos. Es una de las cosas, mira, ¿cómo es que me estás leyendo la mente? Era una de las cosas que te quería preguntar. ¿Qué son los sueños húmedos? ¿Y cómo se puede tener más de esto? Bueno, fíjate que una de las cosas, y esto es así, el cerebro es altamente sensible a las hormonas, tanto en el hombre como en la mujer, porque nosotros los hombres a veces decimos, ¿no?, que el cerebro femenino, ¿verdad?, es hormonodependiente y qué sé yo. El del hombre también. El hombre también. Lo que pasa es que el del hombre no tiene ciclos, el de la mujer sí, ¿ves? Pero el del hombre también es súper dependiente. ¿Y dónde lo ves? En la adolescencia. O sea, eso es esas gónadas hipertrofiándose, volviéndose, qué sé yo, fisicoculturistas, segregando cualquier cantidad de testosterona en el hombre, estrógenos, progesterona en la mujer, ¿no? Entonces, los sueños húmedos son bien característicos, no son únicamente de la adolescencia, pero son muy característicos en la adolescencia. Y se cree muchas veces que solo los varones tienen esto, y también la mujer puede tener estos sueños, ¿verdad? Lo que pasa es que en el hombre porque a veces no lo recuerdan bien, pero saben de hecho casi nunca lo recuerdan, pero saben que lo tuvieron porque tuvieron una eyaculación. En cambio, la mujer puede tener algún grado de humedad por secreciones, pero no sabe si tuvo un orgasmo, o muchas veces no lo recuerda, ¿ves? Pero es mucho más frecuente en hombres y va disminuyendo con el tiempo. De hecho, en la vida adulta, me lo siento, es bien difícil y es bien poco frecuente. Rayos. Ahora, tengo una pregunta respecto a esto. Entonces, un sueño húmedo siempre va a estar vinculado a un orgasmo. No necesariamente. Okay, pero sí puedes sentir como cierto placer, cierto deseo. Sí, total. Okay. Total. Y tener los cambios fisiológicos como que estás en un acto sexual y no lo estás, ¿verdad? Entonces, sí, pero no necesariamente se llega al orgasmo. Con el hecho, o sea, por lo menos desde el punto de vista conceptual, con el solo hecho que esté en una connotación sexual ya se vuelve húmedo, no necesariamente tiene que haber un orgasmo para ello. Okay. Por eso te hacía la salvedad con el género femenino, ¿no? Que pues pueda tener algún grado de humedad y haber tenido un sueño húmedo sin necesidad de haber tenido un orgasmo. Ok. Ahora, esto que te quiero preguntar, ¿va relacionado o no va relacionado? Tú me lo podrías decir. Porque, por ejemplo, uno de hombre, por lo general, se despierta en las mañanas y está como que sí es, digamos, carpa de circo. Sí. ¿Esto está relacionado a un sueño húmedo? No. El hombre... Eso es más digamos, la causa de esto es la inervación parasimpática. En el sueño profundo, nosotros tenemos el parasimpático y el simpático, que son dos sistemas, ¿verdad? Digamos, vegetativos del sistema nervioso, valga la redundancia, o dos microsistemas dentro del sistema nervioso que va a darle funcionabilidad a la parte vital. Te estoy hablando desde la forma en que hay motilidad intestinal, de la forma en que puedas miccionar, evacuar, o sea, defecar, orinar, la respiración muchas veces, y también va en el hombre va en la parte también de la erección. Entonces el sistema parasimpático a veces, comúnmente cuando hay un sueño profundo, ¿verdad?, está dominando esta función y es, digamos, bastante frecuente, puede ser de manera, digamos, ocasional, pero con cierta frecuencia, que pueda amanecer con una erección. Y muchas veces ni siquiera no te despiertas con el deseo sexual. Creo que el deseo sexual te viene después que ya lo estás. No lo sé. Bueno, no te lo decía, te lo decía como a un tercero figurativo, ¿no? Mira, si quisiera hacer eso, vaya, pero esto no es una cosa como que, vaya, vos despertás así como que estás como de carpa. Ya me dijiste que no necesariamente está relacionado a un sueño húmedo. Pero entonces sí, a haber alcanzado etapas profundas del sueño. Sí. Así como lo logramos, y esto es un símbolo de la alegría o del triunfo. Sí, yo creo que es como, bueno, aquí está el asta, van a poner la bandera. Sí, mira, la verdad es que suena así, bien, tiene lógica. Tiene patriotismo, ¿no? Ahora, sí me gustaría preguntarte, porque ya hablamos del sueño, de los sueños, del sueño húmedo.
La pesadilla como tal, porque no sé, por lo menos yo en esta etapa de mi vida ya no he tenido tantas pesadillas. Son más de los niños. Sí, ok. Sí, son más de los niños y de las etapas, digamos, hasta la adolescencia, ¿no? O preadolescencia. Son bien frecuentes y hay que diferenciarlas porque están los terrores nocturnos y están las pesadillas. Y están algunos tipos de epilepsia que parecieran que son pesadillas y no lo son. O por lo menos en lo que manifiesta el niño. Las diferencias van por esto. Primero, el terror nocturno es un llanto, un despertar con llanto que se da más o menos a las 2 horas, 1 hora, 2 horas de haberse quedado dormido. Es decir, es allí a las 10 de la noche, 9 de la noche, que el bebé se ha quedado dormido, ¿sí? Entonces, y es un llanto inconsolable y hay una agitación en el niño y no responde a la interacción con sus papás y se prolonga, dura 20 minutos llorando. Los papás me mandan videos, miren, no sé qué le pasó a mi hijo, tal, y pues es angustiante para ellos, ¿no? Totalmente. Es heredado, hay antecedentes en la familia, puede ser de padre o madre. Veo una dominancia en el género masculino. Siempre nosotros, ¿no? Sí, bueno, siempre. Esas casuísticas son extrañas, ¿no? Sí. Lo cierto es que y tiene, dependiendo de la frecuencia, pues requiere tratamiento transitorio, ¿verdad? Solo como un proceso de corrección. Sí, para un proceso de inducción mejor. Y te va a sonar raro, pero en este caso sí se usan benzodiazepinas a una dosis ultra mínima, aún en los pequeños bebés. Y no, neonatos no, porque ellos no ves este tipo de cosas. Esto lo ves en el preescolar. El preescolar es arriba de los 2 años. Ok. Y están las pesadillas. Las pesadillas también predomina en los niños, pero quizás hay más paridad con las niñas. Y es un despertar con llanto, con miedo, que es allá antes de amanecer, antes de despertarse. Por eso te decía que estos sueños bien intensos, son más que todo de allá del final del sueño. Y si hay interacción, si te dice, tengo miedo, es que soñé esto, y recuerda el sueño. El otro niño no lo recuerda, ¿sí? Son diferencias bien, por eso tienes que hacer un adecuado interrogatorio, les pides a los papás. Yo siempre les pido a los papás, si hay alguien ahí, siempre graben las cosas raras que le vean a sus hijos. Todas las cosas raras, bueno, grábenlas, ¿verdad? Al final, ustedes no son médicos, no saben mucho, pero con una grabación podemos determinar muchas cosas. Entonces esas son las diferencias que se dan entre pesadillas y terror nocturno. En el adulto, una pesadilla sería un mal sueño, un sueño con algo triste, con un poco de miedo por algo o una situación súper angustiante. A veces hay sueños angustiantes. Esa sería como la pesadilla del adulto, ¿no? Okay. Y está la epilepsia del lóbulo frontal, que se da también, que aparecen niños. Y también en el sueño se despiertan, se incorporan, ponen una cara de miedo, hacen movimientos oscilatorios y al instante, 20 segundos, 30 segundos, cuando máximo, pum, se vuelven a dormir, ¿no? Entonces, eso también hay que hacer un diagnóstico diferencial, por eso se les pide electroencefalograma y todo esto para valorar esta parte eléctrica, ¿no? Okay. Y los videos, realmente ya cuando tienes cierta experiencia, ¿verdad? Ya ver un video ya te aclara el panorama. Sí. Totalmente. Okay. Mira qué loco esto. Ahora, otra cosa loca que sucede cuando estamos durmiendo es el sonambulismo. Son unas parasomnias, sí. Es increíble. Igual tiene un componente hereditario. Empieza en las edades más o menos de escolar, alrededor de los 7 años. Es un poco más tardío que los terrores nocturnos. El inicio puede iniciar también en etapa adolescente y hacen cosas increíbles. Increíbles. Yo he sabido de muchas historias increíbles, o sea, que salen. Tengo por ahí una gente de allá, de un pueblo por allá por Hilo Vasco, y que la van a encontrar durmiendo, porque después quedan dormidos, ¿no? Ajá. Durmiendo a la orilla del río, para la persona, ¿no? O que ya saben que abre la puerta una persona por San Jacinto, ¿verdad? Que se dan cuenta porque los perros ladran, ¿verdad? Y no, mira, y que no sé qué, y no contesta, o si contesta lo hace como así, no sé, y entonces, y si se dejan conducir, ¿verdad? Pero casi siempre les agarra por salir de la casa, no sé. Ajá. Y entonces en esas casas comúnmente hay les ponen unos, ¿cómo se llama? Varillas para que no salgan, le ponen candados enormes, la llave la esconden. Sí, son unos grandes clavones que utilizan así de pasador a veces. Así, para que no salgan. Hay una creencia respecto al sonambulismo, y es que si tú despertás a un sonámbulo, queda Lorenzo.
queda loco. ¿Esto No, pasa? lo que pasa es que está en un proceso de sueño, en realidad, de sueño, y realmente es un poco traumático despertarlo de esa forma. No queda mal, pero sí queda como Como asustadizo. asustado, como alterado, ¿verdad? En ese momento, pero no es que va a tener una implicación a largo plazo. Ah, ok. Entonces eso no Hay que es así. despertarlo con cierta tranquilidad. Pues en realidad hay que llevarlo a la cama, Ah, eso es ¿verdad? todo. Y listo, ¿verdad? Y acudir al neurólogo para poner un tratamiento, ¿no? Ok. ¿Y esto qué sucede cuando tú estás empezando a dormir? Porque yo he identificado que es como cuando estás empezando a dormir, que te El estás salto. quedando dormido y ¡pum! Tenés así Salto. como un salto. Sí, esas se llaman mioclonías del sueño. Mioclonías. Sí, Ok. eso son benignas cuando son dormidos. Eso lo pueden tener desde bebés hasta adultos, ¿no? Y a veces sienten que están en esa etapa hipnagógica donde están quedándose dormidos y sienten y ellos perciben la idea de que se están cayendo Sí, incluso, sí, 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 correcto. y hacen el salto, Me ¿no? ha pasado, me pasa, y principalmente cuando estoy cansado. Sí, sí, total. Y es esa parte de transición, pero no pasa nada. Es benigno, no es ninguna... Es heredado también. Es que mira, en neurología, siempre se lo digo a los padres, de un palo de aguacate vienen aguacates. Eso, Tiene lógica. ¿verdad? Yo digo, no van a haber jocotes en un palo de aguacate. Entonces, eso es así. Y eso no tiene mayor problema, ¿no? Y como esas, hay otros problemas como el síndrome de piernas inquietas. Yo tuve hace muchos años una novia que me agarraba patadas dormido. Es increíble y es como, bueno, ¿verdad? Está el jactatio capitis, que es el niño que se agarra dormido a cabezazo, es muy del niño. Y muchas veces en el niño, estas alteraciones del sueño es manifestación, como te dije, de que aquel edificio que hablamos Está en una etapa de construcción. está en una etapa de construcción y algo no está bien en esa construcción. Ah, ok. Algo no anda bien en esa construcción y esto, por eso ese proceso que tiene que ser normal, no se da normal. Y entonces ahí y entonces ya no es solo el sueño, ya eso ya da otras implicaciones en conducta en el día, ya da otras implicaciones, por ejemplo, en el aprendizaje, ¿verdad? En la atención. Y es bien, bien importante llevarle el ojo, la lupa a estos bebés en sus procesos. Entonces en el sueño podemos encontrar indicadores muy importantes de que hay El sueño algunos problemas con... per se es un indicador de integridad del sistema nervioso. Ok. Si tenemos un trastorno del sueño, porque están los problemas del sueño. Porque como te decía, el sueño tiene esa vulnerabilidad al medio ambiente. Por ejemplo, si yo me dedico mi ocupación es ser vigilante y yo tengo horarios nocturnos, yo tengo invertido mi sueño, duermo de día y trabajo de noche, pero entonces es un problema de sueño, no es un trastorno. Yo tengo la capacidad de dormir. En el día duermo mis 8 horas que debería dormir de noche. Entonces hay que sí establecer si es un problema de sueño que tiene mucho que ver con el ambiente, con algo de afuera, con ese café que me tomé a las 8 de la noche, con esa pantalla de 60 pulgadas, con ultra LED 4K, no sé qué, que te bombardea de luz, con ese, qué sé yo, que vivís al lado yo molesto mucho a mi gran amigo de la ataraxia, ¿verdad? Que vivís al lado de ahí, la bulla y no sé qué, y no te dejan dormir, o sea, a veces tienen que ver eso. El ambiente te genera problemas de sueño. Ahora, que tú tengas la estructura alterada, te genera trastornos del sueño. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Vamos a ver. Ahora, hablemos sobre estos hábitos del sueño. Últimamente en redes sociales nuevamente empiezan a haber reels, empieza a haber información de un sinfín de cosas. Cosas interesantes que he encontrado y cosas que me parecen curiosas son, por ejemplo, estos hábitos que existieron en el pasado. Y es que antes se hablaba del primer sueño y del segundo sueño. Ujú. Y es que antes se interrumpía el sueño en periodos. Por ejemplo, se comenzaba a dormir, se dormía 2 horas, se despertaba un rato a la mitad de la noche, después se volvía a dormir hasta la mañana siguiente. Esa referencia yo francamente no la he leído. He leído de primer y segundo sueño o de sueño activo y pasivo en los lactantes, ¿verdad? Que es una fase previa al sueño maduro, ¿verdad? Es una fase transicional. De hecho, se da posterior al nacimiento. Que hay un sueño muy activo donde el niño está hasta respirando. Ajá. Las papás se angustian de verlo respirando agitado y hasta sudando y moviéndose y saltando. Es un sueño activo. Y está el otro sueño donde está Así como que rana para abajo. sí, desparramado en la cuna, ¿verdad? Súper bien. Ahora, otras versiones de ese sueño no las he... Sí, no, eso era como una costumbre, no sé exactamente en qué se basaba, pero había como, digamos que el sueño se dividía en partes. Incluso
Una de las cosas que había leído ahí es que también daba oportunidad de poder dar una vuelta alrededor de la casa, si había alguna cosa, algún problema. Era más que todo como para vigilancia. Sí, me estás ilustrando. te voy a pasar, me pareció interesante y esto lo encontré porque estaba discutiendo con alguien. Esta persona tenía como un problema. Siempre se despertaba a cierta hora de la noche, no podía dormir por un rato y después volvía a dormir. Se despertaba siempre a la misma hora, cada un rato se ponía a leer, y después se volvió a dormir. Okay. También conocí a otra persona que su hábito de estudio era bien interesante y le servía mucho, y es que se dormía como a eso de las 10, se levantaba a las 12:30, se ponía a estudiar, se dormía a las 3 y después ya regresaba, digamos que a su rutina. Yo creo que eso lo hemos hecho la mayoría de estudiantes universitarios alguna vez, ¿no? Sin duda. Pero definitivamente sí funcionaba bastante bien y andaba fresca como una lechuga. Definitivamente no son patrones adecuados de sueño. Algo debe haber ahí, y en ese algo puede ser que tenga una exigencia académica, no que todos la tuvimos alguna vez, y tenemos que hacer adaptaciones que no son las mejores. La verdad es que el sueño es una joya, es un tesoro para el estudiante universitario, ¿no? Sí, es lo deseado. Bueno, algunos no lo desean tanto, les encanta andar de vigilia, ¿no? Pero sí es como algo que no pueden obtenerlo o no pueden gozarlo a plenitud, porque siempre hay tanto como la exigencia académica, como tanto mi momento de vida, que lo que hay es fiesta, ¿no? Eso es una verdad. Sí, hay un triángulo en la vida del estudiante, y es que solo puedes seleccionar dos: excelencia académica, vida social, no vas a dormir. Dormir, vida social, no vas a tener excelencia académica. Dormir, excelencia académica, no vas a tener vida social. Elegí dos, pero las tres, imposible. Ahí está, un póker ahí. Elegí esta o la otra, a ver cuál te va mejor. Mira, en torno a los hábitos de sueño, empiezan justo incluso antes de dormir. Por ejemplo, en general, para dormir bien debemos de eliminar lo máximo posible los carbohidratos ultraprocesados. ¿Qué? Eso básicamente le digo a los padres, a los pacientes, les digo: ok, eliminado todo lo que viene de una fábrica, todos estos galletas y jugos y refrescos y qué sé yo, snacks, todo esto para afuera, del día a día, de la cotidianidad. O sea que el pan francés en la noche no... Pues nosotros tenemos el hábito de la cena. Creería que en la cena una ración pues va bien, ¿no? Una ración bien. Sí, pero vos ves que hay algunos que compran los $2 de pan y es comerse la bolsa de pan completa, ¿no? Es que a veces pasa de que hay frijoles blancos licuados en la casa, crema, y hay uno, pues, o sea, tiene que volarse medio dólar de pan. Sí, entonces eso, la alimentación va de la mano. Otra cosa es alimentarnos con, alimentos, valga la redundancia, ricos en triptófano, ¿verdad? El triptófano es un aminoácido esencial que está en legumbres, en el pollo, en algunos lácteos. Tenemos que comerlo, lo tenemos que extraer de afuera. ¿Pero en el día o en la noche? No, es en la dieta del día. Ok. ¿Y para la noche comer carne? Porque el triptófano es, digamos, la materia prima para la generación de melatonina. ¿De forma natural? Sí, de forma natural, totalmente. También, dependiendo de que si eres vegano y no te gusta el queso, el pollo, qué sé yo, vegetariano, qué sé yo, hay algunos complementos nutricionales con triptófano. En el país dentro no los he visto, pero en cualquier otro país para el que tiene acceso a estas cosas que son bastante modernas, pues se puede conseguir triptófano. Eso por un lado, mucho antes de dormir, ¿no? Previo a dormir, lo que te decía de los alimentos estos, eliminar todos estos energizantes que no te ayudan. El café en general a ti dices que te hace bien, pero no lo voy a poner en duda. Lo cierto es que el café no es lo idóneo tomarlo en la noche. Pudieras tomarlo a media tarde, sí, pero ya en la noche, entrar a la noche no deberías, porque es un estimulante, ¿no? Te mantiene más alerta. La ropa holgada, el baño puede ser una buena herramienta. Yo todas las noches antes de dormir siento que necesito ese baño con agua. Yo con agua fría, hay gente que con agua tibia pues se siente más relajado, los músculos se relajan. Siempre tener la luz apagada, y si en caso uso luz en la habitación, luz amarilla. Luz cálida sería también. Sí, luz cálida, exacto.
hay unas lamparitas touch que tienen una lucecita suave. Si es que acaso necesito tener luz, ¿verdad? Para que no me interrumpa. Digamos, el silencio también es importante. ¿Sabes? Yo te quiero preguntar algo, porque discutiendo con algunas personas en el área de la arquitectura, estas personas me hablaban de la importancia que tiene el ambiente en el que nosotros tenemos en casa. Por ejemplo, si nosotros no tenemos un ambiente sano, saludable en casa, si prácticamente solo lo utilizamos como para ir a dormir y todo esto, prácticamente el sueño también se va a ver afectado por esto. Aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo sería este ambiente idóneo en el que pudiéramos dormir de la mejor manera? Yo sé que esto no es muy común, o sea, tener un espacio idóneo. Me imagino que, como ya lo vas diciendo, la luz juega un papel importante, sí. También el sonido. La ventilación, ¿verdad? Okay. Si usan aire acondicionado, hacerle limpieza, ¿verdad? O sea, tener unas temperaturas que no varíen, o sea, tener una misma temperatura. Y quizás lo más importante es generar un patrón, es lo que te decía, empezar a estudiarte con cuánto tiempo duermes bien. Solo puedes estudiar tú, ok, dormí, me siento bien, tanto. Inclusive, estos relojes digitales, hay algunos que tienen una función que, como se los dije, no tienen una exactitud, pero te da una idea de cómo estás durmiendo, ¿verdad? No tanto de que ellos te dan hasta una calificación del sueño, no, pero sí te dan un porcentaje de cierto sueño, del sueño profundo y sueño superficial. Ya tú puedes tener una idea de cuánto dormiste, ¿sí? Hay que evitar el tabaco en las áreas de descanso, evitar el tabaco antes de dormir, y también los alimentos pesados. Y otra cosa súper importante que no le ponemos atención es el tamaño del bolo alimenticio. Eso debe ser de menor volumen. Tienes que dar como mordidas más pequeñas en la cena, masticarlas más y darlas. Porque cuando tienes bolos alimentarios grandes, pues hay una elongación a nivel de la faringe, orofaringe y laringofaringe, y eso hace que se estire más el músculo liso, y a la hora de dormir, que va a ser en una hora, 2 horas máximo, eso caiga con hipotonía y te produzca cierto grado de apnea, es decir, de ronquidos. Viste que muchas veces hay gente... ¡Qué loco! Sí, todo eso también interviene, ¿no? Evidentemente las personas con sobrepeso, ¿verdad?, con obesidad, tendemos a roncar, y el ronquido pues interfiere muchísimo al sueño. Es una manifestación patognomónica. Cuando digo patognomónica es propia de que haya apnea del sueño, ¿sí? Digamos que por ahí, en el caso de los niños, establecer rutinas previas, y algo que yo siempre recomiendo a los padres es el uso de almohadas sensoriales en los niños. Estas almohadas sensoriales son almohadas alargadas, pesadas, las venden, no sé aquí en Salvador, pero por fuera las venden, hay de 2 kilogramos y de 4 kilogramos, y básicamente intentan fingir el brazo de papá o mamá, ¿verdad? Ellos sienten un regocijo, o sea, ellos en sus transiciones de sueño, en sus micro despertares, ok, siento el brazo de mamá, está todo bien, se ve el brazo de papá, está todo bien. Entonces, miras, almohadas sensoriales, tienen formas de animalitos y son alargadas, así. Pues hasta el momento todos los papás las adoran y les ha ayudado muchísimo. Eso es para el sueño nocturno. Sí. Interesante. Ahora, hay una costumbre ahorita de la que se viene hablando ya desde algunos años, y es que no necesitamos dormir las 8 horas. Y tú lo confirmas de alguna manera diciendo de que tenemos que buscar el ritmo para poder dormir. Sí. Pero ¿se puede modificar el ritmo en el que nosotros descansamos? Te pregunto esto porque hay personas que dicen, yo duermo tantas horas en el... ¿Ritmo o rango? Rango de sueño. Rango de sueño. Porque de pronto decían, por ejemplo, Churchill dormía 6 horas. Ya, 4 horas. Se las midieron a los 70, 80 años. A esa edad es normal dormir esas horas. Sí, normal. O sea, las horas de sueño van disminuyendo desde que estás en útero, alrededor de la semana 19, 20, estás durmiendo 20 a 19 horas, y en el final de tu vida, ya arriba de los 70 años, pues ya puedes dormir 5 o 4 horas. Es como el rango esperado. Y está bien para eso. Es lo que está descrito. Tú sabes que cuando haces estudios de este tipo, lo que haces es un estudio poblacional con distribución de campana de Gauss. Entonces establecen un rango y establecen un estado óptimo y un estado atípico, ¿no? Entonces los que duermen menos es atípico, y donde duerme más, que es una minoría también, es un estado óptimo. Pero lo que está tipificado es que a esa edad, a la edad que le cuantificaron el sueño a Churchill, duerma 4 horas y está perfecto para él.
Ok. Pero un niño dormir 4 horas en una noche No, es una sí, sí, atrocidad. sí, O sea, sí. ese cerebro, ¿en qué momento le quedó tiempo de repararse? ¿En qué momento le quedó tiempo de afinarse? Recuerda que Se hemos está hablado, construyendo. se está construyendo. Ok. Entonces, al final de tu vida, ya no estás construyendo nada. No necesitas esa cantidad de sueño. Mira qué interesante esto, güey. Ahora, sería de buscar, por ejemplo, me imagino que debe existir como una tabla o un rango de cuántas horas Están, deberías de dormir. Ajá. están. Yo En te la tengo diferentes por etapas. ahí. ¿Cómo son estos rangos? ¿Cómo es al principio de la vida? Bueno, al principio de la vida, lo que está documentado y, digamos, estudiado por estudios poblacionales, valga la redundancia, es que durmamos idóneamente entre 14 y 17 horas. Yo te decía que inútero llega a ser 19, 20, pero ya, digamos, las primeras etapas del recién nacido y los primeros meses de vida en ese sueño transicional puede llegar a estos rangos. Conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo la cantidad de sueño, ¿verdad? Y van disminuyendo incluso las siestas. Las siestas en los niños, pues hasta los 4 años, es normal que existan en el día 1 o 2 siestas durante el momento del día, ¿no? En la noche debe haber un sueño que, si bien es cierto que en los lactantes menores de 2 años puedan haber despertares, y estos despertares son transicionales, no deberían ser más de 3 despertares durante la noche. Te estoy hablando del niño de 1 año. Y estos despertares ser cortos, con un sollozo, que con la mano de mamá, con la caricia de mamá, podamos continuar el sueño, o con la amamantación, con la lactancia también, no pasa nada. Pero si estos despertares se prolongan, son mayor en número, pues estamos hablando de que tenemos un trastorno del sueño y hay que abordarlo, hay que revisarlo y hay que abordarlo. Pues así vas pasando, llegas a la etapa escolar, preescolar, donde puede llegar a tener un sueño entre 10, 13 horas los primeros, digamos, antes de los 10 años, y posterior a los 10 años puede llegar a tener de 8 a 10 horas. Luego, inclusive es permisible tener 7 horas, ¿verdad? Es un rango, digamos, hasta permisible. Y ya en las etapas de los adultos jóvenes, el adulto, pues lo mínimo son 6 horas y puede llegar hasta un rango de 10 horas. Eso también depende de la actividad física que se tenga en el día, ¿no? El tener abundante actividad física en el día hace que el sueño sea más profundo, sea más, digamos... O sea, lo mejor es dormir cansado. Sí, pero ojo, porque entonces me dicen, fíjese que yo voy al gimnasio en las noches. Ajá. Y llegas con esa adrenalina que acabas de soltar, eso no tienes sueño. Te estoy hablando de la actividad física de la mañana, del día, digamos, esa acumulación, ¿verdad?, de actividad física al final de la tarde, el inicio de la noche, pues excelente, más la oscuridad es una mezcla perfecta para dormir súper bien. Y bueno, ya te decía que incluso en los adultos mayores, pues puede llegar a tener 5 horas de sueño, estamos súper bien. Tranquilo. ¿Sí? Entonces, Ok. van por ahí Ya los... después de los 64 años es que ya podemos, ya se duermen 6 horas. Y no 5 pasa horas. nada. Ok. Bueno, en mi caso particular, yo duermo 7 horas. Y voy bien, pero yo de más joven dormía mucho más. O sea... Sí, yo creo que llega un momento en la vida en el que ya no puedes dormir más. Sí. Simplemente te despertás y es tú. Sí, y es así. Y tienes un patrón. Y es que en el sueño hay un patrón que lo va marcando tu actividad diaria. Totalmente. Totalmente. Ok. Bueno, Ronald, tengo otras preguntas aquí que me gustaría hacerte. ¿El salvadoreño tiene patrones o características en su sueño singulares? Creería que lo que tiene es factores en común que le alteran el sueño, ¿verdad?, que lo hacen tener problemas de sueño. Y esos factores en común, pues va por la alimentación. Nosotros tenemos una muy mala alimentación en general. Te lo digo en general porque ya sea por nuestra actividad diaria, tenemos tendencia a comer comida rápida, es lo más barato, es lo más fácil de hacer. Entonces, por ahí vamos mal. Segundo, definitivamente el uso de digamos, los aparatos electrónicos desproporcionados. Incluso veo en el caso de los niños que los papás, como una medida de desahogo, es tomar el teléfono y no me molestes más, ¿verdad? Estamos bastante mal en algunas cosas. El televisor, No o sea, debería estar en el cuarto. pueda no haber cama, ¿verdad?, pero el televisor tiene que estar ahí. Más De grande que acuerdo. la cama a veces. Puedo dormir en un petate, ¿no? Ajá. Pero el televisor tiene que estar ahí.
Entonces, estamos súper mal con eso, ¿sí? El uso de las luces LED, pues sí considero que se debe usar por parte de economía, ¿no? De ahorro energético, pero quizás en las áreas de descanso, pues tratar de tener estas otras luces que son Un más... poco más cálida. Incluso más cálidas. hay luces LED que te la venden por luces cálidas. Sí, incluso ahí manejan una intensidad. Correcto. Hay unos perías por ahí con eso. Un poco somos bastante sedentarios, ¿verdad? Algunos. Creo que son factores en común que tenemos que no nos ayudan a un sueño adecuado. Ujú. Sí, la alimentación ya te decía, ¿verdad? O sea, Otro factor que juega importante. es importante porque bien poco comemos alimentos ricos en triptófano. Ok. ¿Sí? Y con respecto al alcohol, ¿cómo es la relación que Definitivamente el alcohol no te hace dormir mejor. solamente te ayuda Claro, a relajar, quizás? ojo, hay que diferenciar, ¿no? Te tomaste una cerveza, te tomaste un trago, bien, y dejaste pasar unas 2 horas, 3 horas desde que lo tomaste, va bien, no pasa nada. Ahora, te fuiste de farra, te tomaste unos tragos, tal vez no te pusiste ebrio, probablemente no, pero tomaste. Ujú. Entonces hay 1000 factores. Factor uno, en el estómago, ¿verdad? El alcohol en el estómago tiene unos procesos inclusive irritativos, muchas veces dependiendo del tipo de licor que sea, ¿no? El tipo de cerveza. Hay gente aquí que hay ciertos tipos de cerveza, no voy a decir marcas, que les produce diarrea, entonces hay una alteración en el intestino. Claro, hay otras. También el alcohol en el estómago te produce reflujo. El reflujo es una causa de apnea del sueño, ¿verdad? Lo otro que te propicia el alcohol, ¿verdad? Digamos en cantidades moderadas a grandes cantidades, es que te aumenta la hipotonía, te iba a decir, te disminuye el tono muscular aún más de lo que el sueño per se lo hace. Entonces, la musculatura lisa es más flácida y en las vías respiratorias hace mayor colapso y predispone. Por eso es que ves que las personas que dicen, no, yo ronco solo si me tomo unos tragos. Y esa es la razón, ¿verdad? Entonces, y el ronquido interrumpe el sueño. Y en común es raro que alguien pues haya tenido una ingesta moderada a alta de alcohol y diga dormí perfecto. El día siguiente, posiblemente dormiste 10 horas, pero el día siguiente estás agotado. Ok. Mira, qué interesante esto. Ahora, y con respecto a los enteógenos, porque, por ejemplo, ahí, o sea, echarse un churrito de marihuana antes de dormir ayuda a conciliar el sueño. ¿Qué pasa con esto? ¿Es así? Eso está descrito. Está descrito que el CBD es muy, muy buen inductor del sueño. Acuérdate que todos los derivados del cannabis tienen una tendencia depresora, ¿no? Tengo entendido que en países de primer mundo hay inclusive ciertas tinturas que tienen un porcentaje de CBD y un porcentaje mínimo de THC y que está descrito que tienden a mejorar el sueño. En general, en la práctica, mucha gente pues comenta, ¿no? Que darse qué sé yo, un par de jalones, dice, y pues dormí perfecto, dormí delicioso. Entonces, eso creería que está descrito que hace cierta sinergia digamos, abrirle las puertas anchas a la melatonina y al sueño, ¿verdad? Por su naturaleza depresora. Mira, pues entonces sí sirve, ok. Y vamos a ver, hay otras hierbas que ayudan, por ejemplo, hay por ahí la leyenda de que la calea zacatechichi te ayuda a tener sueños lúcidos, pero ¿qué otras plantas recomendarías tú tomar en té, por ejemplo, para descansar? Hay muchas, tú sabes que la fitoterapia, ¿verdad? Que mal llamada homeopatía, algunos confunden porque homeopatía es una cosa y fitoterapia es otra cosa. Hay muchos, digamos, productos inclusive industrializados a forma de tinturas que tienen concentraciones de pasiflora, de melisa, de valeriana, que hacen, que digamos inducen un estado de tranquilidad y de relajación que facilita el sueño. Eso es bastante... digamos, usado y súper bien, pues mejora mucho, sobre todo en estas personas que tienen algún estado de ansiedad o algún estado de depresión también. La depresión algunas veces sí, en general como que hace dormir más, pero en algunos trastorna un poco esto. Y sí está descrito, totalmente descrito, el hecho de este tipo de plantas. Ok, sí, fíjate, yo a veces que tenía problemas para dormir en esto de la Incluso pandemia, hasta la manzanilla, ojo. Ajá, el té de manzanilla ayuda a relajar. Súper. Entonces, mi papá me solía decir, mira, yo tomo estas pastillas que son de hojas naturales, me decía, me sirve para poder descansar, me tomo 2, 1 hora antes de
de dormir durante una semana y ya después de eso ya no los necesito, me dice. Pero de pronto, tal vez el estrés, las problemáticas y todo esto, vuelvo a hacer el ciclo de 2 pastillas por 7 días y ya vuelvo a descansar. No me están patrocinando, pero la verdad es que son muy buenas. A mí me han ayudado a dormir. Yo Pero lo que sí yo me he dado tomo cuenta- melatonina ocasionalmente. Ajá, a mí lo que me ha dado, o sea, lo que he descubierto con esto es más allá de ayudarme a dormir, me ayuda a relajarme. Ya, por ejemplo, me tomo las 2 pastillas, Sí. salgo a pasear al chucho y ya cuando regreso ya vengo arrastrándome a Sí, querer dormir. total. No, y induce un grado de somnolencia también, Ujú, obviamente. claro, claro. Es que en el sueño también hay otras sustancias como la histamina, ¿verdad? Es que en muchos casos cuando hay mucha actividad física está elevada, ¿verdad? Y pues hay algunas sustancias que te la disminuyen y hacen que haya un estado de más relajación, ¿no? Como los antihistamínicos, ¿verdad? Que sirven Exacto, para- los ajá. antihistamínicos, sobre todo los de primera generación. Yo ocasionalmente uso por algunos niños que tienen un trastorno real, ¿verdad? Unos niños que de verdad es increíble, o sea, los papás con unas ojeras que le llegan al mentón, una cosa así. Lo cierto es que he usado hidroxicina en ellos y muy buena respuesta, muy buena respuesta. Y lo importante de esto es que jugando un poco tanto con la melatonina como ciertos neurotransmisores, que la histamina sí es una sustancia tisular generalmente, pero también puede tener función neurotransmisora, es que puedas inducir a un sueño natural y no a la sedación que te producen las benzodiazepinas, que es la que usan mucho, ¿verdad? Incluso muchos colegas, creería yo, que con un grado bien importante de desconocimiento, la usan un poco desmedido, ¿verdad? Un poco desmedido. Yo tengo, a mí me han llegado a veces pacientes que son adultos, ¿verdad? Bueno, adultos jóvenes, ¿verdad? Tengo una paciente fuera del país que estuvo con clonazepam 2, 3 años, ¿verdad? Y ella decía, mira, es que ya se me olvidan las cosas. Tengo algo en la mano y no sé que lo tengo en la mano. O sea, la memoria fatal, hay cosas. Mire, me dijo un día, se me había olvidado el segundo nombre de mi hija, mi única hija. Qué duro O eso. sea, la Qué memoria duro. fatal y le digo, no, tenemos que dejar de usar esto. Y con una buena mezcla de melatonina, con una buena mezcla de hidroxicina, porque ya en su familia hay antecedentes de insomnio, porque también el insomnio tiene un componente genético, ya te decía que un palo aguacate vienen aguacates, ¿verdad? Pues hicimos una mezcla bastante moderada, bastante buena, y me dice, doctor, nunca había dormido 10 horas, ¿verdad? Y le ha ido súper bien, me dan unos mensajes súper alentadores. Y que también ella me dice, es que me siento deprimida. Incluso me dice, en mi faceta de pareja yo no tengo ánimo. Entonces, el sueño es tan trascendental, es tan vulnerable, pero también le riega agua a todos otros procesos emocionales, le da abono y hace crecer otros procesos emocionales que son súper importantes para el Qué ser humano. loco, mira, y qué interesante, porque uno dice, es que con el sueño uno se recupera, pero estamos viendo que es como un pilar prácticamente de nuestro... O sea, es más complejo, es más completo en nuestro organismo el sueño, o sea, es una cosa tremendamente importante. Te controla, inclusive, o no te controla, ojo, sino interviene en tu regulación metabólica con la insulina, por ejemplo, y también interviene en tus mecanismos de defensas, ¿verdad? O sea, definitivamente las personas que no duermen tienen un descenso tanto en su actividad fagocitaria como en el hecho de tener una población un poco menor de glóbulos blancos y por ende te predispone más a enfermarte. Enfermarte, claro. Entonces, Bueno, defensas. te regula más la insulina y por tanto las personas que no duermen bien tienen tendencia a aumentar de peso. Entonces tiene tantas implicaciones el sueño que son, de verdad que son trascendentales. Qué loco. Ahora, quizás lo último que nos queda pendiente discutir es sobre el tema del insomnio. Okay. ¿Qué es el insomnio y cómo podemos tratar el insomnio? Porque me imagino yo que el insomnio tiene diferentes raíces, Sí, tiene diferentes, digamos que, razones por las que se da. Puede ser un trastorno del sueño, algo hereditario, falta de un neurotransmisor. el insomnio puede ser bien una enfermedad directamente del sueño o una manifestación clínica de alguna alteración de la salud mental. Llámese depresión, llámese ansiedad, llámese estados psicóticos, etcétera. Pueden presentar un grado de insomnio, un grado de hipervigilancia, ¿no? Como tiene distintas causas, hay que identificarla para manejarla adecuadamente. Porque si yo tengo insomnio porque tengo ansiedad, si yo tengo insomnio porque, qué sé yo, estoy
un estado, digamos, de tensión importante emocional o inclusive intelectual porque tengo una tesis y me está agobiando. O sea, lo que tengo es que eliminar la causa de ese insomnio, ¿no? Y atacarla por ahí. Ahora, hay un insomnio primario que comúnmente tiene un componente hereditario que es súper más complejo de manejar. Y si bien es cierto, sí manejan algún tipo de benzodiazepina bien específica y manejan algunos otros, digamos, pseudobenzodiazepinas que se parecen en sus formas químicas, pero que tienen otro tipo de, digamos, de mecanismos, son, digamos, los recursos de último momento, ¿verdad? Antes tenemos que, primero, facilitar la higiene de sueño con todas las cosas que te expliqué, y después intentar manejarlo con combinaciones de inductores naturales de sueño. Tanto una mezcla de fitoterapia como también el uso de melatonina, que en Estados Unidos hay presentaciones hasta de 25 miligramos. Aquí en el país la más alta que vas a encontrar es de 5 miligramos. Yo con 5 miligramos duermo 10 horas, 11 horas. Fácilmente. Pero tengo un cerebro sensible. Tengo bebés de 5 años que toman 10 miligramos. Entonces es bien subjetivo, no tiene que ver con el peso, no tiene que ver con la edad, tiene mucho que ver con cómo recibe el cerebro esto, ¿verdad? Y tu tolerabilidad y tu grado también de procesamiento, porque existen muchas personas que dicen, bueno, pero a esta persona le actúa de una forma y a la otra de otra. Nosotros los seres humanos no solamente tenemos una individualidad en cómo funciona nuestro cerebro, sino también cómo funciona nuestro hígado. Tenemos personas que procesan rápidamente y rápidamente metabolizan medicamentos y los desechan, como otros que son lentos y los efectos adversos se ven más frecuentes. Entonces hay muchas cosas que se implican en el manejo de medicamentos en general en el cerebro. Te estoy hablando de sueño, te estoy hablando de epilepsia, te estoy hablando de conducta, te estoy hablando de salud mental. Entonces, he tenido bebés que he necesitado incurrir en estudios farmacogenéticos que les examinen cómo es el procesamiento de su hígado y cómo es el recibimiento de los metabolitos activos a nivel cerebral para poder entender cómo manejarlo. Porque en realidad en la genética están la mayoría de respuestas, ¿sí? Ok. Qué loco, mira, y qué interesante, porque de pronto pensamos que el sueño es una cosa que tal vez hoy es cuando se nos arruinó. No. Pero muy probablemente es algo que venimos acarreando. Debe de venir como una consecuencia y multifactorial casi siempre. Okay. Multifactorial, sí. Bueno, yo creo que siempre hay dudas, siempre van a quedar dudas y probablemente más adelante va a ser algo que vamos a volver a preguntarte, pero quizás con eso terminamos. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que te escuchan ahorita sobre la importancia del sueño? Bueno, francamente quisiera transmitirles la trascendencia e importancia del proceso de sueño. Creo que de jóvenes, y lo digo también porque, o sea, fui joven, todavía lo soy, pero era más joven, y no apreciaba la importancia del sueño, no lo apreciaba. Entonces empiecen a autocuidarse también por esa parte, por el sueño. Entiendo y comprendo, porque entiendo que también la población que más nos escucha son jóvenes. Entiendo y comprendo que tenemos una dinámica súper difícil con una ciudad que es de verdad desquiciante algunas veces. El tráfico vehicular terrible. Imagínate los que andamos en carro, porque tenemos esa fortuna, y los que pues yo anduve en bus mucho tiempo en mi infancia y mi juventud anduve en bus. Y es muy difícil, ¿verdad? Entonces, apreciemos el sueño, cuidémoslo, entendamos que es algo multidependiente de muchas cosas, desde lo que comemos, desde las cosas que hacemos previas al sueño. Y bueno, empecemos a medirnos. Les dejo por un lado, ese reto a que empiecen a valorar y a ustedes mismos darse cuenta de cómo es su patrón de sueño, para ver cómo lo incrustan dentro de su día a día. Y por el otro lado, del lado romántico, como lo dijimos en algún momento, empiecen a notar sus sueños y empiecen a buscarle el significado que pueda tener. Y bueno, el sueño tiene todas esas facetas. Francamente, es una maravilla poder dormir. Y los que no duermen o no duermen adecuadamente o no logran dormir adecuadamente saben que es una maravilla dormir. Y si ven que tienen dificultades, pues vayan y busquen ayuda. Busquen ayuda porque es un proceso súper necesario que nos va a prolongar la vida. Desde todo punto de vista metabólico, desde el punto de vista cerebral con sus capacidades intelectuales, cognitivas,
también desde el punto de vista de nuestras defensas, ¿no? Hay una regulación importante. Así que esa es la invitación en general, a valorar el sueño, a poder identificar cómo es mi patrón, a anotar mis sueños y a buscar ayuda si en algún momento perciben que ya es necesario que me ayuden con estas dificultades para dormir. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, te agradezco la invitación y bueno, a ver si otro día conversamos de otras cosas del cerebro. Con gusto. Muchas gracias, Ronald. La verdad es que me llevo bastantes cosas nuevas, nuevos hábitos por desarrollar y cuidarme el sueño. El sueño no dormido no se recupera, dicen por ahí. Falso, no se recupera. Así que, bueno, también hacer el hincapié de que dejen dormir a la gente, hombre, puchica, con lo que cuesta. Y importante que si todavía ahí llegan a las 2 de la mañana, ¡pum! Tumba la casa, mami, y no dejan dormir a toda la cuadra. Reflexionen, hombre. Nos escuchamos pronto. Chao.